Capítulo 466, Computación rúnica. Los generadores geotérmicos parecen funcionar bien y el acumulador de energía está casi lleno. Me alegro de haberles dicho que crearan esa planta de energía antes. Mi taller no podrá manejar toda esta energía mágica, al menos no hasta que termine este proyecto. Tanto la Unión de Enanos como el gremio de constructores estaban creando y ensamblando una planta de energía geotérmica. La mazmorra estaba llena de energía caliente gratuita que podían aprovechar fácilmente. Este nivel de generación de energía estaba mucho más allá de lo que podían manejar las pequeñas instalaciones de energía en el taller de Roland, ya que habían sido diseñadas teniendo en cuenta las turbinas eólicas. Ahora bien, creo que es hora de probar espero que funcione. Roland miró fijamente el orbe agrietado que anteriormente estaba en su mesa de trabajo. Ahora estaba encerrado en una esfera metálica y conectado a numerosos cables de alta resistencia. Justo al lado había otra estructura similar, muchas veces más grande. Esta se convertiría en la supercomputadora de su torre de pseudomagos. Primero, necesitaba copiar todos los datos del núcleo del monstruo en esta nueva nave y luego resolver los problemas para que funcionara. Ya le había tomado una semana entera ensamblar este artilugio rúnico, y ni siquiera había comenzado la tarea principal. La esfera que se convertiría en el núcleo de la torre de pseudomagos parecía una compleja red de runas interconectadas y filamentos metálicos, dispuestos en una estructura de panal. El núcleo de esta torre era bastante diferente de sus creaciones anteriores, más voluminosas. Su interior estaba lleno de mucho espacio vacío y los filamentos eran bastante delgados y estaban hechos principalmente de Ethereum. Había una razón principal para esta elección de diseño. El revestimiento metálico más delgado permitía una funcionalidad significativamente más rápida. Los delicados filamentos y la estructura abierta fueron cruciales para optimizar la velocidad y eficiencia de la transferencia de energía mágica y el procesamiento de datos. Este diseño permitiría que la supercomputadora funcionara a velocidades sin precedentes que eran esenciales para los complejos cálculos y operaciones mágicas que Roland había planeado. De alguna manera iba en contra de su antiguo conocimiento de que era inviable hacer algo que sus runas no se quemaran y deterioraran. Sin embargo, esto solo era cierto para los artefactos destinados a la batalla. Algo como este núcleo rúnico no estaba diseñado para el combate ni para moverse. Gracias a su uso estacionario, fue posible crear una especie de resonancia entre los componentes rúnicos y las huellas. Esta resonancia evitaría que quemaran el metal y le permitiría alcanzar una determinada longitud de onda mágica. Mientras permaneciera dentro del núcleo, en teoría podría funcionar indefinidamente incluso durante decenas o cientos de años sin corroer la aleación de Ethereum. Al menos esa es la teoría, no siempre funciona. Roland miró hacia el costado de la habitación donde se podían ver algunas formas de panal derretidas. Había pasado unos días intentando llevar la teoría a la práctica, lo que resultó en varios fracasos. Sin embargo, cada fracaso lo acercó al diseño óptimo. Roland suspiró y se secó la frente. La habitación hacía un calor sofocante, en parte debido a la unidad de energía cercana que se ensambló para alimentar directamente el núcleo del taller. Roland respiró hondo, calmando su mente. Esta fue la parte más crucial del proceso. Si la transferencia fallaba, perdería una valiosa fuente de datos y sufriría un retraso de semanas, algo que no podía permitir. Conectó con cuidado el conducto principal entre el orbe agrietado y el nuevo núcleo, asegurándose de que la alineación fuera perfecta. Las runas a lo largo del conducto comenzaron a brillar y casi se podían sentir vibraciones mágicas en el aire. Aquí va nada. Con una verificación final de todos los parámetros, Roland activó la secuencia de transferencia. El flujo de energía mágica comenzó como un lento goteo y el orbe agrietado emitió una luz tenue. Poco a poco, la luz se intensificó y los filamentos del nuevo núcleo empezaron a brillar. La transferencia de datos se estaba produciendo a nivel molecular, con la esencia mágica siendo cuidadosamente copiada e impresa en el nuevo recipiente, que en cierto sentido se convertiría en algo similar a la inteligencia artificial. El proceso fue extremadamente lento, pero Roland no se atrevió a apresurarlo. Supervisó cada fluctuación y cada pulso de energía, haciendo ajustes minuciosos para mantener estable la transferencia. A un lado se había montado un gran monitor que le presentaba una gran cantidad de datos sin procesar. Para la mayoría de la gente, parecería un galimatías, pero para alguien que dominara las runas, era similar a un lenguaje de programación. Entonces, de repente, los símbolos en la pantalla se volvieron caóticos y empezó a parpadear en rojo. ¡Mierda!
Algo salió mal y Roland rápidamente usó sus sentidos de maná para examinar los problemas. Sus múltiples mentes se pusieron a toda marcha mientras intentaba identificar el error que había surgido. Si fallaba ahora, todos sus esfuerzos serían en vano y tanto el núcleo del monstruo como la pieza de la torre central serían destruidos. Vamos, vamos, las matemáticas deberían haber sido correctas, tiene que funcionar. Roland murmuró para sí mismo mientras extendía los brazos hacia adelante. Su control sobre las runas era impecable, pero incluso él podía cometer errores. Extendió su control e intentó analizar el problema antes de que pudiera comenzar una fusión del núcleo. Había mucha energía mágica reunida aquí, y si alcanzaba un punto crítico, todo el taller podría colapsar en la explosión resultante, algo que no podía permitir que sucediera. Se concentró intensamente, su mente corriendo hacia posibles soluciones. Las runas brillaban con una luz intensa y pulsante mientras él monitoreaba cuidadosamente el flujo de energía. Ajustó algunos de los filamentos metálicos, con la esperanza de estabilizar el núcleo, pero continuó. Luego se centró en el núcleo del monstruo que parecía ser en realidad el problema, se estaba desmoronando sobre sí mismo. El núcleo no puede soportar las energías mágicas y se está desmoronando. Sus ojos se centraron en el componente monstruoso del experimento. Había supuesto que esta pieza duraría un poco más, pero eso parecía ser un error. Era un componente con el que estaba menos familiarizado, pero afortunadamente había detectado el problema rápidamente. Todas las runas funcionaban bien, por lo que necesitaba concentrarse en sostener el núcleo del monstruo y no dejar que se desmoronara antes de que terminara el proceso. Ya estoy harto de que todo explote, solo sé un buen núcleo y mantente estable. De forma lenta pero segura, los niveles de energía comenzaron a equilibrarse. Los pulsos de luz que alguna vez fueron erráticos en las runas comenzaron a sincronizarse, formando un ritmo constante. Roland dejó escapar un suspiro de alivio, pero sabía que no podía permitirse el lujo de relajarse todavía. Continuó alimentando el núcleo con sus propias energías mágicas que estaban en sintonía con él. Si hubiera intentado este proceso con cualquier otro componente del monstruo, ciertamente habría fallado. Sin embargo, el núcleo del Lich que había sido saturado con su patrón de maná reaccionó bastante favorablemente. Una vez que se evitó la amenaza inmediata de una crisis, Roland dio un paso atrás para reevaluar la situación. La transferencia de datos finalmente terminó y el núcleo que alguna vez fue el Lich finalmente se convirtió en polvo. Parecía un poco extraño verlo desaparecer mientras su esencia era transferida al nuevo núcleo del mago, en cierto sentido era bastante poético o al menos eso era lo que Roland sentía. Aunque será mejor que no intentes matarme. Este proceso siguió siendo angustioso. El monstruo, conocido como Purgatory Lich, una vez había intentado matarlo, haciendo que su esfuerzo actual de copiar su núcleo en el sistema de la Torre de Magos fuera bastante imprudente. Habría sido más seguro crear el espíritu de la torre desde cero, pero eso implicaría programarlo él mismo por completo, una tarea con la que no estaba del todo familiarizado. Quizás con la ayuda de Arion el proyecto fuera factible, pero probablemente le llevaría varios meses lograr el mismo efecto. Afortunadamente, no estaba devolviendo al monstruo su estado anterior. Todos los datos eran simplemente una copia, y el núcleo que formaba el monstruo permanecería sin uso. Muchas partes del núcleo del monstruo quedaron intactas y se consideraron potencialmente peligrosas. Lo que buscaba no eran los rasgos de personalidad del Lich, sino su capacidad para razonar y seguir órdenes. Esta nueva IA mágica eventualmente se convertiría en una entidad distinta. Sin embargo, por ahora, existían numerosas barreras que restringían el acceso a gran parte de su potencial. No podía arriesgarse a que esta nueva creación se volviera verdaderamente sensible y lo viera como un adversario, como lo había hecho en el pasado. Eso me dio un susto. Una vez completada la transferencia de datos y estabilizado el núcleo, Roland finalmente pudo pasar a la siguiente fase del proyecto. Después de avistar una vez más, comenzó a integrar la esencia del monstruo copiada en la supercomputadora y la creación del sistema operativo principal ya estaba en marcha. Roland se inclinaba más hacia la ingeniería que hacia el desarrollo de software, y deseaba que Arion estuviera presente para encargarse de esta tarea. Sin embargo, confiar la creación de una torre mágica a otros fue un movimiento arriesgado. Siempre había posibilidades de errores o de que otros magos insertaran puertas traseras para su uso posterior. Si bien es posible que tales preocupaciones no surjan con Arion, Roland aún necesitaba comprender con precisión cómo funcionaba este nuevo artefacto.
Si no lo hacía, entonces ya no podría llamarse a sí mismo un verdadero runesmith. El zumbido de la maquinaria llenó la amplia cámara, señalando la estabilización del proceso. Finalmente, la parte más fundamental de la torre de magos estaba en su lugar. Aunque el espíritu artificial que servía como núcleo de su torre de pseudo-magos permanecía inactivo, Roland tenía la intención de activarlo dentro de otra semana. Esto le daría aproximadamente una semana más para armar la puerta de teletransportación, y tal vez no tendría que abordar todo solo. La prótesis de Bernir funciona bien, tal vez él pueda ayudarme a partir de este momento. Enhorabuena, has subido de nivel. Oh. El sistema mundial se había dado cuenta de su éxito y lo recompensó con suficiente experiencia para subir de nivel nuevamente. Sin embargo, considerando la extensa preparación y la dedicación de una semana al proyecto, la ganancia de un solo nivel le pareció una recompensa menor cuando contó las horas invertidas. Además, no recibió ningún título nuevo, ya que su creación no fue nada innovadora. Muchos antes que él ya habían logrado la hazaña de crear núcleos de torres de magos. Se le ocurrió otra posibilidad. Su título actual de Rune Savant ya podría superar cualquier beneficio que pudiera obtener al crear una torre de magos. Por lo general, los títulos debían obtenerse en orden, como el de Rumik Scholar, pero ocasionalmente los títulos superiores podían sobrescribir los menores que ofrecían recompensas similares. Este logro lo acercó un paso más a dominar su oficio. Sin embargo, el verdadero éxito solo llegaría una vez que el espíritu de la torre estuviera completamente completado y activado. Con la finalización exitosa de la fase inicial de su proyecto de Torre de Magos, fue posible avanzar según su cronograma. Por el momento decidió ejecutar algunas pruebas y programas para ver si todo estaba estable. Sin embargo, justo cuando estaba listo para probar el sistema operativo, un pequeño temblor sacudió el lugar. ¿Qué fue eso? Era bastante menor, pero los sensores que había colocado en todas partes estaban hechos para detectar cualquier tipo de movimiento. Por las lecturas que estaba obteniendo, parecía que algo había explotado fuera del taller y en un área donde cierto individuo tenía su laboratorio. Tal vez no debería haber contratado a ese tipo. Esta ya es la tercera vez desde que llegó aquí. La gran pantalla que pretendía utilizar para monitorear el núcleo de la torre también tenía acceso a todas las cámaras del complejo. A través de él, podía mostrar la transmisión en vivo de lo que estaba sucediendo afuera. Allí vio a un gnomo ligeramente quemado corriendo con la cabeza en llamas. Por suerte, había otros afuera para ayudarlo. Si esto continúa, las reparaciones de su laboratorio me costarán más que las pociones que produce. No fueron las reparaciones del edificio las que costaron más, sino el reemplazo de los diversos materiales de artesanía que utilizó. Con cada explosión, las hierbas valiosas arderían en llamas y sería necesario reemplazar todos los viales y utensilios. Fue un esfuerzo costoso, quizás la razón principal por la que fue expulsado del gremio alquímico. Probablemente, después de una serie de fracasos, se encontraron agotando rápidamente sus recursos y decidieron romper los lazos con él. ¿Por qué se ve tan feliz? Hay algo en su mano. Después de entrecerrar los ojos, accedió a una cámara golémica que proporcionó un ángulo diferente del objeto. Parecía ser un gran destello con algún tipo de líquido adhesivo. Sorprendentemente, Rastix parecía bastante satisfecho con ello, lo que le hizo preguntarse por qué. ¿Podría haber tenido éxito ya? Roland le había encomendado a Rastix el alquimista una orden singular: priorizar la creación de algo que ayudara en el desarrollo de prótesis. El arnés actual que sujetaba la prótesis era de mala calidad, lo que suponía un obstáculo importante para su funcionalidad. El movimiento excesivo a menudo causaba desalineación y era demasiado frágil para usarlo durante la herrería o el combate. Para abordar este problema, Roland esperaba idear una solución que se adhiriera de forma segura al muñón del brazo sin necesidad de perforar agujeros. El concepto de implantar tornillos y pernos de titanio en personas estaba muy extendido en el mundo pasado de Roland. Si bien el titanio también existía en su reino actual, su compatibilidad con el cuerpo variaba y, en ocasiones, era rechazado por este. A pesar de las aleaciones superiores disponibles, Roland dudó en operar a su amigo, principalmente debido a su falta de experiencia médica. Aunque poseía magia para curar heridas, dominar las complejidades de los procedimientos quirúrgicos no era algo que se pudiera lograr en cuestión de semanas. El conocimiento médico en este mundo era escaso, y la magia y las pociones servían como medio principal para tratar heridas y enfermedades. Aprender esas habilidades desde cero parecía inverosímil, si no imposible. Tal vez debería ver lo que hizo. Sus golems ya estaban en escena, utilizando magia de agua para apagar las llamas.
Con su trabajo en el núcleo de la torre completo y la energía fluyendo sin problemas, todo parecía estable. Antes de realizar más modificaciones, necesitaba dejarlo funcionar durante un tiempo. Las pruebas de estrés de estos nuevos dispositivos eran cruciales, y sería más seguro si él no estuviera presente en caso de explosiones inesperadas. Lo dejaré funcionar por un día, si nada cambia entonces pasaré a la fase 2. Una vez tomada su decisión, Roland sacó varios dispositivos rúnicos que había creado previamente. Parecían rectángulos llenos de intrincadas runas, que colocó estratégicamente alrededor de la estructura central. Una vez activados, estos dispositivos generaron múltiples capas de escudos amortiguadores. Incluso si el núcleo explotara, su taller permanecería ileso. Los filamentos zumbaban con maná, y Roland pudo percibir los caminos etéreos que formaban runas entre los componentes, manifestándose como corrientes de maná. Esta intrincada técnica permitió que la maquinaria soportara el exceso de energía. Todas las runas estaban almacenadas dentro de estos caminos etéreos, en forma de runas etéreas adecuadas. Fue una nueva habilidad que adquirió en el instituto y que permitió que todo esto funcionara correctamente. Con el área asegurada, Roland se dirigió hacia el ascensor, con la mente llena de ideas para el nuevo proyecto de la Torre de Magos. Aunque su enfoque inmediato fue crear el sistema de puerta de teletransportación, sabía que no terminaría ahí. Una vez que el espíritu de la torre estuviera en su lugar, gestionaría toda la informática dentro de su taller. Los golems que produjo carecían de inteligencia y requerían una guía continua, una tarea que el espíritu debería manejar con destreza. Gracias a esta IA persistente que intentaba hacer crecer, se abrían muchas posibilidades para sus productos. En teoría, sería posible hacer copias del mismo o conectarse a él a distancia. Eventualmente podría abarcar toda la ciudad de Albrook y ayudar a administrar su infraestructura. Una verdadera ciudad de innovaciones y runas se estaba volviendo factible, pero solo si tenía tiempo suficiente para terminar todo. Una vez fuera, lo recibió el humo y el olor a hierbas quemadas. Sus ayudantes mecánicos ya estaban en el lugar y lograron apagar las llamas con sus cañones de agua. Para hacer frente a los experimentos del alquimista, había personalizado algunos drones araña específicamente para combatir incendios, una característica que probablemente resultaría útil una vez que sus golems estuvieran desplegados en la ciudad. Rastix, ¿qué pasó esta vez? Tendré que empezar a descontarte el sueldo si esto continúa. Gritó Roland, acercándose al gnomo que agitaba frenéticamente un frasco lleno de una sustancia brillante. Éxito, amigo mío. Lo he logrado. Rastix sonrió, sosteniendo el frasco como si fuera una gema preciosa, lo que hizo que Roland levantara una ceja. ¿Éxito en qué? ¿Causar otra explosión? No, no, eso no. Este adhesivo. Es exactamente lo que pediste. Lo suficientemente fuerte como para unir el metal a la carne sin causar irritación o rechazo. Incluso resiste altas temperaturas y presión, es verdaderamente perfecto. Lo es. Roland miró el matraz con el líquido, si era lo que Rastix decía que era, entonces realmente completaría este proyecto de prótesis suyo. Capítulo 467, justificando los medios. ¿Estás seguro de esto? ¿Lo has probado correctamente? Rastix asintió vigorosamente ante la pregunta, casi dejando caer su preciada nueva creación. Roland levantó una ceja ante el brebaje ya que no pudo confirmar la afirmación del hombre bajo. El gnomo parecía inusualmente entusiasta, muy diferente a su comportamiento habitual ya que la mayoría de sus experimentos anteriores habían fracasado. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, todo lo que pude antes de la explosión. Pero las pruebas preliminares fueron muy prometedoras. Aquí, déjame mostrarte, solo déjame usar parte de tu equipo. Roland no estaba seguro de esto pero sentía curiosidad por la nueva creación, así que asintió. El escenario del experimento se estaba aclarando y la magnitud del daño era más o menos la misma de siempre. Se había abierto un agujero en una de las paredes y varias herramientas alquímicas estaban esparcidas sobre los restos carbonizados de un banco de trabajo. Afortunadamente, la zona estaba vallada para que, incluso si ocurriera una explosión, pudiera contenerse. Para ingresar a esta área, era necesario pasar por una puerta específica que requería las credenciales adecuadas. Estaba allí para evitar que todos los niños que vivían cerca se lastimaran. Ya había instalado un sistema de ventilación para absorber los vapores, que a veces eran bastante tóxicos. Al lugar también había llegado una de las personas autorizadas, Bernir. Trajo su prótesis rúnica y estaba examinando los elementos dañados. Déjalo por ahora. Deja que se ventile antes de comenzar cualquier reparación.
Sí, jefe, eso podría ser mejor. Parecía que su asistente también se había acostumbrado a estos sucesos y simplemente sacudía la cabeza con resignación. Las pociones que hizo tampoco se vendían muy bien, ya que su tienda no podía ofrecer un producto mejor que el que estaba disponible en la ciudad. Por el momento, estaban pensando en vender pociones en paquetes con armamento rúnico para atraer a sus clientes, lo cual era una táctica bastante exitosa. Muy bien, Rastix, regresemos al taller y veamos qué tienes. Usemos el mío, está más cerca. Bernir intervino y los tres asintieron. Pronto estaban caminando, y tal como esperaban, algunos sinvergüenzas estaban esperando junto a la puerta automática para echar un vistazo a la explosión. En el momento en que vieron a los tres artesanos, se rieron y salieron corriendo. Roland no reaccionó mucho, pero parecía que a los niños les había empezado a gustar. Anteriormente, muchos de ellos tenían miedo de su mirada, pero una vez que se quitó la capucha y el casco, vieron que era solo un hombre. Roland llevó al grupo al taller de Bernir, un área espaciosa que alguna vez fue un antiguo cobertizo. Una vez allí, empezó a recordar los viejos tiempos cuando todo era bastante tranquilo. En aquel entonces, estaban solo él y su asistente, martillando pedazos de metal. Fue una época tranquila y pasaron sus días expandiéndose hacia un futuro que ahora se había hecho realidad. Hoy en día las cosas eran mucho más curiosas y mucha gente corría de un lado a otro haciendo todo tipo de ruido. Para sorpresa de Bernir, Rastix comenzó a limpiar su mesa de trabajo que estaba cubierta de algunas herramientas. Todos comenzaron a golpear el suelo con un ruido metálico, lo que provocó que Bernir hiciera una mueca cuando sus herramientas cuidadosamente dispuestas cayeron al suelo. Cuidado con esos. Algunos de ellos están hechos a medida. Bernir protestó, pero Rastix estaba demasiado emocionado para prestar atención a sus advertencias. Mis disculpas, amigo. Pero no hay forma de detener la brillantez, lo prometo, esto valdrá la pena. Exclamó Rastix, con los ojos brillando de emoción mientras colocaba el matraz en el centro de la mesa de trabajo ahora despejada. Después de dejarlo como una especie de artefacto costoso, comenzó a mirar a su alrededor. De las herramientas disponibles, escogió algo de chatarra junto con algunos restos de cuero, que parecían estar allí para emular piel o carne. Usar carne real para esta demostración hubiera sido mejor, pero no había patas de cerdo cerca. Pronto aplicó una fina capa de adhesivo a ambas superficies y luego las presionó con cuidado. Casi de inmediato, el adhesivo comenzó a reaccionar con los dos materiales, formando una unión. Roland usó sus ojos mejorados para mirar más de cerca y vio que el reactivo estaba causando que ambos lados se fusionaran antes de endurecerse. A medida que el adhesivo curaba, la unión entre el metal y el cuero aparentemente se hacía más fuerte a cada segundo. Sin embargo, aunque parecía prometedor desde su punto de vista, era necesario realizar algunas pruebas más antes de poder pasar a pruebas reales. Rastix también era consciente de esto, así que agarró un martillo y un pequeño cincel para mostrar la fuerza del vínculo. Después de colocar el cincel en medio de los dos materiales, comenzó a golpearlo en un intento de separarlos. Para sorpresa de Roland y Bernir, en lugar de que los dos lados se separaran, la herramienta comenzó a incrustarse en el cuero. Incluso después de que todo el cincel atravesó el medio y después de que se utilizó la palanca, los dos lados no querían separarse. Roland, que tenía más fuerza, lo tomó en su mano e intentó separar las dos partes, y finalmente las rompió. Estos vínculos son profundos. Una vez que se separaron los dos lados, pudo ver cuán gordo había entrado este adhesivo alquímico. Había una gruesa capa de unión que en realidad no era pegamento, sino algún tipo de nueva capa de material formada a partir de la reacción entre el metal y el cuero. Parecía de alguna manera haber derretido ambos lados y haberlos combinado para formar una especie de mezcla de cuero y metal. Notable, murmuró Roland mientras intentaba examinar de cerca este nuevo vínculo. Si bien esto era más de lo que esperaba en tan poco tiempo, no podía usarlo en Bernir sin realizar múltiples pruebas. ¿Qué pasaría si después de unos días o semanas los vínculos dejaran de existir? ¿No se convertirían partes de su carne en una extraña mezcla de metal que habría que eliminar si fallaba? Entonces también podría ser rechazado por su cuerpo e infectarse. En este momento, todavía tenía un codo funcional y le faltaba la mayor parte del antebrazo, y perder aún más debido a datos insuficientes no era algo que pudiera permitir. Parece que has descubierto algo aquí, pero necesitamos realizar algunas pruebas. Sí, claro. Más pruebas, eso por supuesto significa más financiación.
El gnomo sonrió con orgullo, su pecho se hinchó mientras observaba a Roland examinar su creación. Un suspiro escapó de su boca ante la mención de más financiación, pero si este brebaje funcionaba bien, entonces la prótesis rúnica sería más completa. Una fusión entre metal y carne normalmente no era posible y nadie había intentado realmente perfeccionarla. Se trataba de un territorio inexplorado que probablemente requería un enfoque más drástico. Debería conseguirle algunos cadáveres de cerdo para que experimente o... Roland no quería perder demasiado tiempo probando el brebaje vinculante. Por lo que él sabía, la gente trabajaba con animales antes de pasar a los ensayos clínicos. Bernir era el único paciente real aquí, e incluso si funcionaba con animales vivos o muertos, todavía no era la mejor opción. Sin embargo, en este mundo existían monstruos, algunos de los cuales eran bastante parecidos a los humanos en su fisiología. No había ninguna razón para trabajar con animales o humanos cuando había otras opciones disponibles. Muy bien, Rastix, necesitaremos realizar una serie de pruebas para garantizar la durabilidad y seguridad de este adhesivo. Una vez que estemos satisfechos con los resultados, podemos seguir adelante con su integración en la prótesis de Bernir. Dame algo de tiempo, tendré algo preparado. Bernir asintió con la cabeza y no pudo evitar sentir una punzada de emoción ante la perspectiva de tener un brazo más receptivo. A lo largo de la semana había intentado acostumbrarse al arnés, pero no era lo mismo que tener un brazo real. ¿Puedo ayudar con algo, jefe? Preguntó Bernir al ver a Roland sumido en sus pensamientos. No estoy seguro de que quieras ver esto. ¿Por qué no lo haría? Se trata de mi brazo, y no debería conocer todo el proceso que hay detrás. Supongo que tienes razón en eso, pero no tienes que forzarte. Estaré bien. Roland estaba contemplando algo desagradable, algo que algunas personas del mundo moderno podrían considerar inhumano. No estaba seguro de si esto era lo correcto, pero para ayudar a su amigo, estaba dispuesto a recurrir a medidas drásticas. La pérdida del brazo de Bernir ocurrió mientras lo protegía, y Roland no descansaría hasta repararlo. Está bien, Bernir. Si estás seguro de que quieres ver esto, no te detendré. Pero debo advertirte que puede que sea un poco convencional. No se preocupe jefe, estaré bien. Bernir tranquilizó a Roland con una risa y pronto los tres artesanos prepararon un nuevo plan. Rastix les daría la mitad de su nuevo producto y regresaría a su laboratorio. Allí lo volvería a examinar y vería si podía mejorarlo. También se le asignó la tarea de preparar una contrapoción que podría restaurar la carne cambiada a su estado anterior en caso de que algo saliera mal. Mientras tanto, los otros dos se dirigirían a la ciudad y luego a la propiedad de Arthur, pero antes de eso, Roland necesitaba hacer una llamada. No hemos hecho esto desde hace tiempo, jefe? Eso es cierto. ¿Realmente encajas en el papel? ¿Debería llevar tu capa, Sir Knight Commander? Córtalo. Jeje. Roland puso los ojos en blanco ante los comentarios de Bernir ya que tuvo que cambiarse y ponerse su armadura. Era una pieza más ceremonial con menos funcionalidad que su armadura de mitril, pero aún tenía algunos buenos hechizos. La capa que tenía adherida se movió para crear una túnica que cubría todo su cuerpo. Si bien tenía la intención de dirigirse a Arthur eventualmente, primero los dos tendrían que visitar un establecimiento menos sabroso. Roland no quería ir allí, pero sabía que era mejor si él personalmente se encargaba de esto para acelerar el proceso. Elodía estaba allí para despedirse de ambos y los dos se adentraron hacia la ciudad mientras Roland intentaba ocultar su verdadera identidad. Esto fue bastante difícil considerando que era un conocido caballero comandante y algunos de los soldados simplemente reconocieron la forma en que se comportaba. Sin embargo, después de que algunas personas le señalaran con el dedo, él y Bernir terminaron en el distrito del placer de la ciudad. Jefe, ¿por qué estamos aquí? Si la señora se entera, estaré en un montón de problemas. No estamos aquí para eso, simplemente sigue caminando y trata de no mirar fijamente. Bernir parecía tener problemas para apartar la mirada de algunas de las trabajadoras. Aunque era mediodía, muchos establecimientos intentaban atraer nuevos clientes. Estaba funcionando, ya que su asistente se dejaba atraer fácilmente por las miradas de las mujeres a medio vestir y el encanto del alcohol barato. En varias ocasiones, Roland tuvo que tirar de él hacia atrás cuando estaba a punto de entrar a un establecimiento que frecuentaba Armand. Afortunadamente, su idiota cuñado no estaba allí para arruinarlo todo esta vez, y los dos desaparecieron por una serie de callejones estrechos. Terminaron en un edificio anodino al final de un callejón lateral.
El letrero sobre la puerta estaba descolorido, pero Roland sabía que era uno de los lugares administrados por el gremio de ladrones al que había llamado antes. Estaba aquí para cerrar el trato sobre algunos productos no convencionales necesarios para la próxima prueba de la extremidad artificial. Llamó a la puerta siguiendo un patrón específico y, después de un momento, se abrió una pequeña escotilla. Un par de ojos penetrantes los miraron. ¿Quién busca la entrada? Un viejo amigo cansado que necesita un favor. Los ojos los escudriñaron por un momento más antes de que la escotilla se cerrara. Se oyó el sonido de pesados cerrojos al abrirse y la puerta se abrió con un chirrido. Un hombre alto y delgado con una cicatriz en la mejilla estaba en la puerta, mirando a Roland y Bernir con recelo. Entra, buen amigo. El hombre le sonrió ampliamente a Roland, quien acababa de pronunciar la contraseña del ladrón para esa ubicación específica. El hombre parecía bastante dócil, gracias al tipo de contraseña que Roland le había ofrecido, una reservada para miembros VIP, que lo era. Una vez dentro, Bernir empezó a moverse inquieto, ya que no estaba acostumbrado a lugares sórdidos llenos de individuos de aspecto intenso. Simplemente ignóralos y sígueme. Ah, es seguro, jefe. No nos quedaremos mucho tiempo, no te preocupes y hagas lo que hagas, trata de no quedarte mirando por mucho tiempo. ¿Qué pasará si miro por mucho tiempo? No mucho, es posible que te apuñalen. ¿Qué? Bernir comenzó a sudar y se acercó a Roland mientras se aventuraban más en el extraño edificio. Pasaron por otra entrada secreta que los llevó a un pasillo sinuoso. Si bien personas como Bernir conocían la existencia del gremio de ladrones, la mayoría nunca tuvo el placer de vagar por sus túneles subterráneos. Este túnel en particular conducía a un lugar ruidoso donde Roland recuperaría algo importante. Sí, atrápenlo. No, ¿qué estás haciendo? Te mataré si pierdes. Jaja, voy a ser rico. Roland intentó ignorar los gritos de la gente, pero eran bastante fuertes. Este lugar parecía una especie de arena subterránea. La gente sostenía extraños trozos de papel utilizados para apostar. En el centro había un pequeño anillo de unos 15 metros de ancho. En su interior, un hombre solitario luchaba contra un monstruo verde comúnmente conocido como orco. Este lugar era un ring de lucha ilegal donde se permitían las apuestas, y Roland, como caballero comandante, lo sabía muy bien. Después del último incidente con los señores del crimen de la ciudad, se hicieron algunos acuerdos con el gremio de ladrones. Él, junto con Arthur, tomó la decisión de permitir ciertos establecimientos que operaban en una zona gris. Se les exigía que pagaran una tarifa para seguir existiendo, y siempre que no participaran en actividades como matar, esclavizar o vender órganos de personas, se consideraba aceptable. Este compromiso fue visto como uno de los males menores para la ciudad. Arthur se dio cuenta de que no podía seguir gastando recursos luchando contra el gremio de ladrones y todos los criminales. Por eso, decidieron trabajar juntos hasta cierto punto. Mientras no cruzaran ciertas líneas, Arthur y los caballeros no intervendrían, pero eso no significaba que no intervendrían si el gremio de ladrones hacía las cosas demasiado obvias. Si a alguien le estaban robando o denunciaba algo, seguirían adelante para aclarar el problema. Sin embargo, si la gente quisiera gastar su dinero en apuestas y en el distrito del placer, nadie los detendría. Esto podría haber parecido bastante hipócrita considerando su reciente enfrentamiento en la ciudad dirigida por Theodore Valerian. Sin embargo, se aseguraron de que no se cruzaran ciertos umbrales y el maestro del gremio de ladrones estaba de acuerdo con todo. Ella había prometido mantener su gremio ordenado y no haría todo lo posible para proteger a ningún asesino que pudiera entrar desde afuera. Era algo necesariamente malo y era mejor mantenerlos bajo control, luego arriesgarse a que se formara otro gremio con un maestro de gremio que no estaba dispuesto a cooperar. Si no es el invitado de honor, por favor venga. Los saludó un hombre que parecía un poco fuera de lugar con su gran barriga y su elegante atuendo. Parecía ser el dueño del establecimiento del que Roland buscaba productos. Junto a Bernir, Roland lo siguió hasta una habitación con poca luz, presumiblemente su oficina. Dos guardias intimidantes estaban detrás, aunque su destreza palidecía en comparación con la de Roland, de la que ciertamente eran conscientes. El hombre mostró mucho decoro y su lenguaje corporal era bastante sumiso. ¿Qué te trae a nuestra humilde morada, estimado huésped? Deseo conseguir algunos monstruos de tu colección. ¿Tienes algún duende o goblin disponible? Los ojos del hombre se iluminaron con interés y se reclinó en su silla, acariciando su barbilla en contemplación. ¿Duendes, dices? Interesante lección. Tenemos algunos en stock, aunque no son las criaturas más fáciles de conseguir.
¿Cuántos quieres comprar? Tomaré 2 cada uno para estar más seguro. El hombre asintió pensativamente y rápidamente aceptó el trato. Roland sintió que podría estar bajo presión del líder del gremio de ladrones con el que había contactado antes. Con los duendes y hobgoblins ahora en su poder, las pruebas podrían continuar. Bernir tardó un momento en darse cuenta del propósito de los duendes, pero se mantuvo firme en llevar el plan hasta su conclusión. Bien, habrá algunos hombres esperando afuera para guiarte, sigue sus instrucciones mientras transportas a los monstruos, ¿me dejo claro? Por supuesto, buen señor. El hombre sonrió satisfecho con su acuerdo y se despidió de ellos con un gesto de la mano. El estatus de Roland los eximía del pago y pronto fue escoltado fuera del establecimiento de lucha. Los monstruos serían empacados y transportados a las instalaciones de entrenamiento de habilidades ocultas en la propiedad de Arthur ya que, por el momento, Roland carecía de un lugar similar para albergarlos. Una vez entregados y asegurados, podrían proceder con los ajustes finales de la prótesis rúnica. Capítulo 468, Amputación. ¡Qué regalo tan interesante que me has traído! Pido disculpas, pero en realidad no había otra instalación para usar con poca antelación, Lord Arthur. Está bien, y puedes llamarme Arthur aquí. No estoy seguro de que debería. Comentó Roland mientras miraba a cierta doncella con orejas de gato de aspecto enfadado. Los tres estaban observando a un grupo de soldados que transportaban duendes y hobgoblins a celdas de detención. Este lugar fue creado para albergar monstruos no muertos de nivel 3 de la mazmorra, por lo que manejar algunas criaturas menores no sería tan difícil. En ese momento quedaron incapacitados por un hechizo para dormir y atados, lo que facilitó a los soldados su manejo. Bernir también estaba aquí, esperando en otra habitación a que Roland viniera a buscarlo. Este lugar era un secreto para la mayoría, pero su asistente había demostrado ser lo suficientemente confiable como para que incluso Arthur aceptara esto. Bernir ya conocía casi todos los secretos de Roland y otorgarle acceso a esta área subterránea no era realmente un gran riesgo para la seguridad. No había planeado esto, pero no había ningún lugar similar para albergar monstruos en su taller subterráneo. Roland estaba planeando crear algo similar, ya que mejorar sus habilidades era importante, pero simplemente no tenía tiempo. Además, tener muertos vivientes de nivel 3 en su propia casa, donde vivían muchos niños pequeños y su esposa, sería bastante irresponsable. En este lugar, habían construido una extensa instalación subterránea que parecía una mazmorra, que era perfecta para su experimento actual. Arthur ya conocía su verdadera identidad, por lo que revelar su último invento no era una preocupación importante. Incluso fue una oportunidad para que se uniera al nuevo invento. Si el miembro rúnico se creaba con éxito, el dinero que esta ciudad podría ganar con él sería enorme. Eso si pudiera idear un sistema de apego lo suficientemente bueno que pudiera replicar el real. Si entendí correctamente, esta investigación tuya será bastante desagradable. Roland permaneció en silencio y solo asintió mientras Arthur planteaba la pregunta. Estaba a punto de hacerles algunas cosas inhumanas a estos duendes y estaba dudando sobre las implicaciones éticas. Sin embargo, su determinación de ayudar a Bernir a recuperar la plena funcionalidad de su brazo eclipsó sus reservas. Arthur observó la lucha de Roland al leer su expresión facial, que era más tensa de lo habitual. Bueno, son solo duendes, los pequeños cabrones nos cortarían el cuello sin pensarlo 2 veces. Eso es cierto. Había una razón por la que eligió duendes y hobgoblins, ya que estas criaturas se consideraban pura maldad. En el pasado, la gente había intentado razonar con estas criaturas o domesticarlas, pero cada intento había terminado en un derramamiento de sangre. Los duendes eran conocidos por su astucia y crueldad, lo que los convertía en una amenaza constante para los humanos y otras razas pacíficas. Les gustaba torturar y jugar con sus presas. Para algunos aventureros, ser capturado por duendes era un destino peor que la muerte. Entiendo tu dilema, pero no debes mirar a estas criaturas como parte de las razas inteligentes, no son más que monstruos malvados, con sus mentes corrompidas por algo verdaderamente vil. Se dio cuenta de que Arthur intentaba darle una charla de ánimo sobre lo que estaba por suceder. Parecía que su noble amigo se había dado cuenta de su dilema interno. Roland apreció el apoyo emocional que le estaba ofreciendo Arthur y lo tomó en serio. Gracias, Arturo. Estaré bien. Muy bien, entonces te dejo con eso. Si bien me intriga la idea de las extremidades artificiales, prefiero no quedarme, estoy seguro de que lo entenderás. Si bien Arthur estaba de acuerdo con prestar el área para su investigación, no estaba dispuesto a quedarse y mirar.
Mary sintió lo mismo y pronto solo quedaron Bernier, Roland y algunos guardias estacionados aquí. Estos guardias estaban sujetos a extenuantes contratos mágicos que les costarían la vida si filtraban alguna información. Muy bien, terminemos con esto. Bernier, ¿estás seguro de esto? Realmente no necesitas estar aquí para esto. Estaré bien, jefe, deja de preocuparte y no vamos a hacer todas esas cosas, ¿verdad? Sí. Los dos caminaron hacia el área de espera, donde los esperaba un duende. Si bien Roland tenía la intención de realizar algunas pruebas con la ayuda de la criatura, no sería él quien infligiría el dolor. No le gustaba causar sufrimiento deliberado a los monstruos, y estas criaturas también estarían sedadas durante la mayor parte del proceso. La persona que realizó el trámite inicial ya los estaba esperando y formaba parte de las tropas de María. Cortar cosas era supuestamente uno de sus talentos. Bien conocido, caballero comandante. La mujer lo saludó con una reverencia, sus grandes orejas de gato negro se movieron ligeramente. Sus ojos, marrones con un tinte dorado, asomaban por debajo de su cabello negro hasta el cuello, que cubría uno de sus ojos. Esta mujer era supuestamente la mano derecha de Mary, parte de una pequeña unidad de doncellas sombrías que deambulaban por esta noble propiedad. Eran responsables de la protección y recopilación de información de Arthur. A veces, se les asignaban trabajos ocasionales como hoy, y por lo general vestían uniformes de sirvientas para mezclarse con la gente normal que vivía en Arbroath. ¿Trabajó ella antes para un gremio de asesinos? Nombre: Gianna L105. Clases: T2 Hoja Nocturna L5. T2 Daga Pícaro L50. T1 Ladrón L25. Explorador T1 L25. Roland echó un vistazo a sus verdaderas estadísticas, que no podían ocultarse a sus ojos rúnicos. La mujer parecía estar siguiendo el camino de un asesino. La clase Nickblade otorgaba ventajas pasivas al sigilo durante la noche y en entornos oscuros. No era particularmente efectivo para el combate en el campo, pero sobresalía en ataques sorpresa. Para esta ocasión, la mujer acudió vestida con algo más apropiado para la cocina con un gran delantal sobre su uniforme. El traje de sirvienta podría haber parecido inadecuado para el combate, pero era especialmente bueno para ocultar armas. Esta mujer definitivamente era experta en su oficio y el cuchillo afilado en el costado la hacía parecer peligrosa. ¿Estoy segura de que Mary te informó sobre tu tarea, Gianna? Sí, caballero comandante. Debo ayudarte a realizar las pruebas necesarias a los duendes. Gianna pareció sonreír por un momento mientras mencionaba realizar pruebas a los monstruos. Ella era alguien que ya le habían presentado antes. Desde el principio, se sintió como una persona aterradora que disfrutaba demasiado de su trabajo. Incluso ahora, parecía como si estuviera anticipando con alegría cortar en pedazos a algunos duendes. A Roland no le importaba mientras la mujer no apuntara sus cuchillos en su dirección o hacia las personas que conocía. Bien, ahora necesitaré que hagas la incisión en el antebrazo derecho, igual que está aquí. Señaló a Bernier, que estaba notablemente callado. Parecía que su amigo podía sentir el mal aire alrededor de la criada que empuñaba un cuchillo y se había desarraigado por miedo. Bernier todavía era solo un herrero y algunas clases de batalla exudaban una cierta aura que haría que la gente normal retrocediera de miedo. Antebrazo derecho, entendido. La doncella asintió, sus ojos brillaban con un brillo extraño mientras se adentraba en la habitación donde estaba retenido el duende. Se acercó al duende, que yacía inconsciente sobre una mesa de metal, con la piel verdosa cubierta de verrugas y suciedad. El hedor que emanaba de la criatura era repugnante, pero a ella no parecía importarle. Roland avanzó y se dio la vuelta después de notar que su asistente no avanzaba. Puedes quedarte afuera si quieres, Bernier. No te fuerces. ¿Eh? Yo no lo estoy forzando. La voz de Bernier temblaba levemente mientras hablaba, con los ojos fijos en la puerta cerrada detrás de la cual Gianna se preparaba para realizar el procedimiento. A pesar de sus intentos de parecer sereno, Roland pudo ver la inquietud escrita en el rostro de su amigo. Sin embargo, era un hombre con sus propias convicciones y no daría marcha atrás una vez que estuviera decidido. Estoy bien. Bien, entonces usa esto, te ayudará con el olor. Roland llevaba su armadura secundaria de media placa con un casco, que lo protegería de los vapores. Lo que le entregó fue más un protector facial que una máscara. Cubría tanto su boca como sus ojos y parecía una máscara de gas moderna, con los filtros reemplazados por un encantamiento rúnico que purificaba el aire. Bernier lo aceptó agradecido y se lo puso, intentando calmar sus nervios.
Con la mascarilla puesta, entraron a la habitación donde Gianna ya estaba trabajando. El duende estaba bien sujeto y Gianna ya había comenzado a hacer incisiones precisas en su antebrazo. La criatura se retorció ligeramente pero permaneció inconsciente gracias al poderoso sedante que habían utilizado. Roland observó de cerca cómo Gianna, con un rápido corte, cortaba todo el antebrazo del monstruo. Una vez que el brazo desapareció, Roland entró en acción. Su mano se cernió sobre la extremidad sangrante del monstruo y comenzó el proceso de curación. Sus hechizos pseudodivinos se habían vuelto aún más potentes que antes, alcanzando niveles bastante cercanos a los que podían alcanzar los sacerdotes avanzados. Aunque este monstruo era considerado malvado, no era un no muerto, por lo que la curación de su carne se podía realizar mediante hechizos sagrados regulares. La luz del hechizo de Roland envolvió la extremidad amputada del duende y, en unos momentos, la hemorragia se detuvo. La carne comenzó a unirse nuevamente, formando una superficie lisa y llena de cicatrices donde una vez estuvo el brazo. El duende permaneció inconsciente, ajeno a la rápida regeneración que estaba teniendo lugar. Si bien tenía el poder de restaurar heridas como esta, sería imposible restaurar toda la extremidad sin una variante de nivel 4. ¿Esto servirá, caballero comandante? Sí, esto será suficiente, yo me encargo desde aquí. La mujer asintió, pero parecía decepcionada de que el procedimiento terminara con solo un miembro amputado del monstruo. Los duendes tenían una estructura corporal similar a la de los humanos y eran un gran análogo para su investigación sobre prótesis. Ahora, Roland necesitaba usar el brebaje de Rastix para ver que también reaccionaba con la carne real antes de intentar usarlo en Vernier. Si solo se adhiriera a unas pocas capas de piel, sería bastante inútil, ya que probablemente eventualmente se rompería. Este mundo era un poco diferente de aquel del que venía y no todo tenía sentido lógico. Quizás había formas de anclar mágicamente la prótesis al cuerpo, que también necesitaba examinar. Primero, necesitaba ver cómo funcionaba este pegamento para carne. Si se conectara bien con la piel, los huesos y los músculos, entonces podría ser viable. Este duende estaba aquí para probar todas las proporciones, y si las pruebas iniciales eran exitosas, planeaba traer a Rastix para pedirle consejo. La primera ronda de pruebas fue bastante simple. Intentó colocar una funda metálica producida apresuradamente. Aplicó el brebaje tanto al metal como al brazo del duende antes de crear la conexión. Usando su magia, apretó con cuidado el metal para acercarlo a la piel verde. Una vez que estuvieron lo suficientemente cerca, el reactivo de unión se apoderó de él y los dos comenzaron a fusionarse. El metal y la carne comenzaron a fusionarse, formando una conexión perfecta. Roland observó cuidadosamente el proceso, notando los cambios en la piel del duende y cómo reaccionó al adhesivo. El vínculo parecía estar formándose profundamente, como antes con el cuero y el metal, pero esta vez estaba penetrando tejido vivo. Después de unos momentos, el proceso pareció estar completo y la funda de metal ahora estaba firmemente sujeta al brazo del duende. Roland usó sus diversas habilidades y magia rúnica para examinar este nuevo vínculo y, en la superficie, parecía muy prometedor. El adhesivo se pegaba bien y parecía haber penetrado más profundamente que la piel. Podía prever algunos problemas con una conexión como esta y sabía que serían necesarias más modificaciones en la funda. Sin embargo, esta fue solo la primera prueba y se estaban preparando muchos más duendes para más experimentos. A continuación, Roland realizó una serie de pruebas de fuerza. Tiró, giró y dobló la funda de metal, pero permaneció firmemente sujeta. Incluso cuando aplicó una cantidad considerable de fuerza, el vínculo se mantuvo. Sin embargo, tenía sus límites y, finalmente, vio sangre fluir de la conexión, lo que lo impulsó a curar rápidamente la herida. Notable. Murmuró mientras se frotaba la parte inferior de la barbilla. El adhesivo alquímico estaba funcionando más allá de sus expectativas, pero sabía que una sola prueba exitosa no era suficiente. Necesitaba garantizar la viabilidad y seguridad del bono a largo plazo. Tendremos que observar a este duende durante unos días y ver si este vínculo se mantiene estable y no causa ninguna reacción adversa. Es así, pero caballero comandante, ¿no sería un desperdicio no usar el otro brazo? ¿No necesitas más pruebas? Tienes un buen punto. Gianna intervino mientras sostenía algo que ahora se parecía a un cuchillo. No estaba seguro de dónde lo había sacado la mujer, pero parecía ansiosa por desmembrar al duende del otro lado. Considerando que todavía estaban en la fase inicial de prueba, el duende realmente no necesitaría ninguno de sus brazos ya que no viviría mucho más.
Los hobgoblins estaban destinados a la fase final, mientras que los duendes menores eran bastante ampliables. Bernir se movió nerviosamente a su lado, claramente incómodo con la idea de mutilar aún más al indefenso duende. Roland compartía su malestar, pero sabía que había que hacer sacrificios para lograr el progreso. Con un profundo suspiro, asintió de mala gana hacia Gianna, indicándole que podía proceder a quitarle el otro brazo al duende. Gianna no perdió el tiempo y rápidamente derribó la cuchilla con un golpe preciso. El otro brazo del duende fue cortado limpiamente y, una vez más, Roland entró en acción para curar la herida. El proceso se repitió, y esta vez Roland utilizó una forma de funda ligeramente diferente. Esto debería ser suficiente por ahora, tengo suficientes datos por ahora. Como desees, caballero comandante. La criada gato llevó al duende a una cámara separada donde sería observado por cámaras rúnicas. También se incluyeron otros dispositivos de monitoreo para medir cualquier efecto adverso de la operación. Una vez completada esta tarea, Roland necesitaba regresar a su taller y trabajar en variaciones de la funda protésica que planeaba crear como un accesorio permanente para la extremidad. Una vez creada, la prótesis se conectaría a ella como una extensión separada. Imaginó una solución modular para el miembro rúnico. A pesar de que los componentes rúnicos podían funcionar en metales de nivel 2, eventualmente los quemarían. Sería preferible que no tuvieran que repetir el procedimiento de conexión cada vez que fuera necesario reemplazar la extremidad artificial. Por esta razón, quería que fueran dos partes separadas, ya que no estaba seguro de si el adhesivo de Rastix podría volver a convertirse en carne una vez que hubiera pasado por el proceso de unión. ¿Te sientes bien? Sí, jefe, no se preocupe por mí, he visto cosas peores cuando era más joven. Roland asintió hacia Bernir, quien esta vez logró conservar su comida. El medio enano había pasado su vida como porteador para aventureros antes de convertirse en herrero a tiempo completo. Gracias a esta experiencia, había sido testigo de cómo monstruos y aventureros eran destrozados dentro de las mazmorras. Las pruebas habían terminado por hoy, pero su trabajo estaba lejos de terminar. Ambos abandonaron las instalaciones subterráneas y regresaron a casa. Se separaron en la ciudad cuando ya había caído la noche y Bernir se dirigió a su propia casa donde lo esperaba su esposa. Roland hizo lo mismo, sabiendo que el proceso de traslado de los huérfanos había concluido por completo durante su estadía en el instituto y probablemente Elodía estaba esperando. ¿Cómo fue? Una vez de regreso, ella lo saludó con los brazos abiertos y una sonrisa en el rostro. Se retiraron al comedor donde afortunadamente no había niños corriendo. Todos se quedaron en el dormitorio durante la noche con algunos de los niños mayores cuidándolos. Fue mejor de lo esperado. Si las cosas continúan así, Bernir recuperará su mano. Elodía asintió, su expresión se volvió suave al notar la ligera emoción en el rostro de Roland. Es bueno escuchar eso. Estoy seguro de que podrás hacerlo. Los dos intercambiaron miradas y comenzaron a acercarse, pero de repente, un fuerte ruido resonó desde un lado en la forma de unos munchkins montando un lobo solar de gran tamaño. ¡Au! ¿Cuántas veces te he dicho que dejes de montar a Agri? Pero a él le gusta. Worf. Dos niños, de alrededor de 6 años, se aferraban a la melena de Agni y hacían ruido afuera. Elodía se asomó a una de las ventanas y empezó a gritarles. Roland simplemente se rió entre dientes y aprovechó la oportunidad para escabullirse a su taller. Si bien había logrado algunos avances en su investigación, la prótesis no era el único proyecto que estaba supervisando. Necesitaba comprobar el espíritu de su torre y tal vez empezar a modificar algunas de sus características. Capítulo 469. Mayordomo hay. Supongo que tener amigos en las altas esferas tiene sus ventajas. Dos artesanos estaban sujetando unos cables pesados a una gran plataforma. Uno era bastante alto, con una altura de 193, algo que había logrado después de su prueba de rango 3. Era un fenómeno conocido como crecimiento post-ascensión y a veces ocurría para adaptarse a cambios drásticos en el cuerpo. Afortunadamente, este crecimiento ya se había detenido y ahora Roland podía concentrarse en la tarea que tenía entre manos. ¿Qué es ese jefe? ¿Qué piensas que es? Preguntó Roland mientras sostenía algo que parecía un cristal de maná, algo que usaban a granel para tratar aleaciones y obtener productos de mayor calidad. Bernir observa este cristal de aspecto peculiar que era extrañamente rosado y alargado. Pronto, el cristal llegó a un recipiente especial que había sido preparado encima de un banco de trabajo.
El contenedor parecía bastante avanzado, con una carcasa exterior de vidrio que les permitía ver el cristal flotante en su interior. Tenía la forma de un tubo con varias runas inscritas en la parte inferior y superior del cilindro. El cristal, en cambio, estaba cubierto de huellas que pulsaban de vez en cuando. En el interior, una intrincada red de finos hilos de maná conectados al cristal a través de caminos etéreos. ¿Es algún tipo de cristal mágico? ¿Quizás uno comprimido? Pero aquí no hay fundición, así que probablemente no. Ni siquiera cerca. Roland respondió con una pequeña risa, sabiendo que no era algo que su asistente reconocería. Fue un artículo que le regaló Arión, su amigo en el instituto. Si bien parecía un cristal alargado, en realidad se parecía más a un dispositivo de almacenamiento de datos. Aunque parecía semitransparente, al cortarlo se revelarían muchos rastros rúnicos diminutos y runas compactas en su interior. A través de esta compleja matriz en el interior, se podrían transferir una gran cantidad de datos y conectarlos a otros dispositivos rúnicos, como los que estaban construyendo en este taller subterráneo. Es algo así como una base para el núcleo de la torre de magos que estoy haciendo, pero también contiene el código para la puerta de transferencia. ¿Hay algo mal? Bernir parecía un poco fuera de lugar cuando Roland comenzó a explicar el objeto y su uso. Parecía que a su amigo le estaba costando entender algo de eso. Los ojos de Bernir se pusieron vidriosos mientras Roland explicaba las complejidades del cristal y su propósito. A pesar de sus considerables habilidades como herrero y artesano, las teorías y conceptos mágicos avanzados a menudo lo dejaban sintiéndose fuera de su alcance. Roland notó la expresión en blanco de su asistente y se dio cuenta de que tal vez necesitara simplificar un poco las cosas. Piense en ello como un plano, dijo Roland mientras intentaba hacer la explicación un poco más simple. Este cristal contiene toda la información que necesitamos para construir y operar la puerta, así como una base simplificada para el núcleo de la torre de magos. Una vez que juntemos ambos, el espíritu de la torre tomará el control de los cálculos por nosotros y nos ayudará a conectarnos con otras puertas. Las puertas de teletransportación en este mundo funcionaban mediante una especie de apretón de manos. Conocer las coordenadas correctas no fue suficiente para establecer la conexión. Ambas partes necesitaban confirmar su existencia, haciendo imposibles las intrusiones desde el exterior. Si uno quería abrir una puerta a la fuerza, había formas, pero normalmente alguien necesitaba modificarlas desde el interior. De lo contrario, serían rechazados por varias características de seguridad como barreras de maná y magia de teletransportación. Ya veo, creo que lo entiendo. Bien, ahora comencemos el proceso. Ambos asintieron mientras se preparaban para iniciar el proceso de activación del espíritu de la torre. El núcleo, que le serviría de cerebro, había sido reforzado con varias capas de metal. Desde fuera, ahora parecía un icosaedro, más comúnmente conocido como dado de 20 caras en cierto juego popular de su viejo mundo. Era una aleación especial que incluía Orialculum que ayudaría a gestionar toda la energía mágica en los alrededores. También le dio al núcleo de la torre un brillo similar al dorado y cambió el color del maná junto con él. Muy bien, Bernir. Comencemos con el núcleo. Ayúdame a colocar esas varillas de contención alrededor de él. Sí, jefe. Si bien Bernir todavía solo usaba la prótesis sin terminar, le permitió trabajar bastante bien. No podía poner mucho peso sobre él, pero cuando se trataba de agarrar y mover sus dedos, era bastante humano. Los dos artesanos comenzaron a insertar 5 varillas grandes que encajan en casquillos especialmente creados alrededor del núcleo. Una vez insertadas, las varillas comenzaron a doblarse hacia arriba y conectarse con el techo. Un pentagrama apareció en el suelo, con estas varillas actuando como puntos focales. Como su nombre lo indica, estas varillas eran una característica de seguridad para lo que intentaban activar. Sí, por alguna razón, el espíritu de la torre se volvía loco, las varas estaban diseñadas para contener su poder y apagarlo. El pentagrama generó un poderoso escudo que teóricamente podría contener poder cercano al nivel 4. También se activarían en caso de explosiones e intrusiones externas. Algunos hechizos y dispositivos especiales apuntaban a los núcleos de las torres de magos si era necesario defenderlos. Todo parece estar en orden, supongo que esto es todo. Llegó el momento de la activación y Roland activó el cristal rosa. Comenzó a brillar con una suave luz rosa y Roland dio un paso atrás. Echó un vistazo a la pantalla que recreaba pantallas de su antiguo mundo y hacía que las cosas fueran mucho más fáciles de leer. En él, ya había creado una interfaz gráfica que permitiría a otros ver todo el proceso.
Parece bastante estable. Fue todo un espectáculo digno de contemplar, las runas en la superficie del cristal cobraron vida y todo brilló con energía mágica. En unos momentos, la energía del cristal se conectó con el núcleo de la torre, iniciando el proceso de despertar el espíritu de la torre. El núcleo zumbaba de poder, resonando con las frecuencias mágicas que emanaban del cristal. Lenta pero constantemente, el taller empezó a vibrar a medida que se realizaba la transferencia de datos y se creaba el espíritu de la torre. Había muchos tipos de espíritus de torre que se podían crear, desde construcciones simples con inteligencia básica hasta seres mágicos complejos capaces de interactuar con su entorno. Roland había elegido crear un espíritu más avanzado, uno que pudiera ayudarlo en su investigación y administrar los diversos dispositivos mágicos en su taller. Sin embargo, no quería que tuviera ego propio, ya que era una variable que podía complicar las cosas. Cuanto más complejo era el espíritu, mayor era la probabilidad de que desarrollara un ego propio. A veces, estos seres eran simplemente monstruos hechos de energía que podían volverse locos. No se trataba de un interlocutor, sino de una máquina para gestionar su taller subterráneo y realizar cálculos. Quería algo más parecido a un asistente de IA y no a una bestia mágica con su propia mente y sentimientos. A medida que avanzaba el proceso, Roland monitoreó cuidadosamente los niveles de energía, asegurándose de que todo permaneciera estable. Las runas en la carcasa del núcleo continuaron pulsando y, finalmente, el proceso llegó a su conclusión. Por un momento, el aire crepitó con poder y un extraño estallido de energía surgió desde el interior del núcleo de la torre. Rápidamente, la matriz de contención reaccionó para bloquear esta oleada de energía, lo que provocó que Bernie retrocediera asustado. ¡Guau! Está bien, el maná no puede atravesar el escudo, estarás bien. Vaya, eso me dio un susto. Bernie se rió entre dientes y se levantó, con los ojos enfocados en el punto focal de la cámara central. Mientras tanto, Roland, capaz de ver a través de la carcasa, observó la reacción mágica que tenía lugar en su interior. Fue testigo del nacimiento del espíritu de la torre y de la formación de su forma. Pronto, flotó hacia adelante, representado como un orbe de luz un poco más grande que una pelota de tenis. ¿Así que esto es todo, el espíritu de la torre? Se preguntó mientras examinaba la bola de luz azul pálido. No parecía mucho y probablemente podría confundirse con un hechizo de nivel 1 que producía luz. Sin embargo, una vez que lo identificó como el espíritu de la torre, sintió una sensación de satisfacción. Este pequeño y modesto orbe contenía un gran potencial y era una prueba de que había alcanzado un punto más alto en su profesión artesanal. Saludos, maestro. La bola de luz flotó hacia adelante a paso lento. Al principio parecía un poco confuso, pero finalmente se volvió en dirección a su creador. Una vez allí, saludó a Roland con una voz un tanto monótona que le recordó la antigua tecnología de conversión de texto a voz de su propio mundo. Este era su espíritu torre, una inteligencia artificial creada a partir de muchos meses de trabajo y acumulación de conocimientos. Saludos. Roland respondió y fue recibido con silencio. Bernie, por su parte, se frotó un poco la nariz y luego se encogió de hombros como si no supiera qué decir. ¿Espíritu de la torre? ¿Sabes cuál es tu propósito? Mi propósito es ayudar a mi maestro. Bien, ¿hay cosas que no debes hacer? Sí, señor. ¿Podrías enumerar esas cosas? Respondió Roland, dándose cuenta de que este espíritu artificial que había creado era bastante pasivo. Era como un bebé recién nacido, esperando ansiosamente absorber información. Afortunadamente, estaba siguiendo la directiva principal que había implantado en su interior. Necesitaba asegurarse de que no lo atacara a él ni a las personas con las que estaba afiliado. Esto no era nada nuevo, ya que todos los seres creados artificialmente solían seguir algún tipo de reglas. Era una salvaguardia empleada por cualquier inventor consciente de sí mismo para evitar que pudiera atacarlo. El espíritu de la torre se detuvo por un momento, procesando la petición de Roland. Luego, comenzó a enumerar las restricciones que se le imponen. No debo dañar a mi amo ni a aquellos bajo su protección. No debo divulgar información confidencial sin autorización. No debo interferir con los asuntos personales de mi amo a menos que me lo soliciten. No debo actuar en contra de los intereses de mi amo. Roland asintió mientras el espíritu continuaba enumerando las limitaciones a las que se encontraba. A algunas personas les gustaba incluir órdenes de nunca dañar a los humanos bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, a este espíritu de IA se le permitiría controlar muchos de sus golems de batalla y sistemas de defensa de torres en su taller.
No podría operar sin poder usar fuerza letal en este mundo de conflicto. Lo que ya creó fue una base de datos con nombres de personas y huellas dactilares de maná, que su creación no podría dañar. ¿Debería escanearlo? Nombre. Ninguno. Especie. Espíritu artificial. Roland examinó su nueva creación, pero su identificación no reveló demasiado, pero sí dejó una cosa clara. El mundo vio este orbe de luz como de su propia especie. Era un espíritu artificial que él había creado y todavía le faltaba un nombre para ser considerado un espíritu de torre en toda regla. El sentido de los nombres de Roland no era muy bueno, y ya le había dado a su armadura el esquema de nombres rúnico. Esforzó su cerebro por un momento y luego se le ocurrió la genial idea de darle a este nuevo asistente suyo un nombre digno de mayordomo. Supongo que tenemos que darte un nombre, un espíritu artificial o un espíritu de torre no sirven, ¿qué tal, Sebastián? Al registrar un nuevo nombre, este espíritu se conocerá como Sebastián. Has obtenido un nuevo título. Artesano arcano. Has obtenido un nuevo título. Vínculo espiritual. Una vez que se le dio el nombre, una ventana del sistema apareció repentinamente ante él, recompensándolo no con un título nuevo sino con dos. Parecía que crear un núcleo de torre de magos por sí solo no era suficiente. Se requería crear un espíritu artificial real para un nuevo título. Para mejorar aún más las cosas, recibió un título adicional por nombrar a su mayordomo de IA. Artesano arcano título. Un título obtenido por artesanos que han alcanzado la cima del arte arcano. El uso de maná dentro de cualquier estructura arcana se reducirá y afectará a todos los dispositivos mágicos dentro del alcance de la estructura arcana. Vínculo espiritual título. Dado a personas que han creado un vínculo con un espíritu. Estructura arcana. Supongo que en este caso se refiere al núcleo de la Torre de Magos. Roland podría reducir aún más su propio uso de maná cuando estuviera cerca del núcleo de la Torre de Magos. Este título significaba que siempre que estuviera allí, tendría la ventaja de jugar en casa frente a otros lanzadores. Se preguntó si afectaría cosas como su ejército golémico y su armadura. El otro título normalmente se otorgaba a los invocadores que contraían espíritus reales, pero parecía ser algo que también se podía obtener con un espíritu artificial. Me pregunto si podré obtener una clase de invocador con ese título. Por un momento, se imaginó lanzando un hechizo durante el combate y su taller apareciendo para ayudarlo. La invocación normalmente implicaba el uso de otras criaturas e incluso construcciones mágicas, que podrían ser invocadas desde el reino de los espíritus. Sin embargo, no estaba seguro de si a su espíritu artificial se le permitiría atravesar el reino de los espíritus. Esto suena gracioso, jefe. Individuo no identificado descubierto, tratando de identificar el patrón de maná, individuo identificado como Maestro Bernir, nivel de autorización 4. Maestro Bernir. Bernir estaba confundido por la terminología que estaba usando el espíritu artificial llamado Sebastián, pero Roland estaba aquí para explicarlo. Te he incluido en el artil la base de datos de Sebastián. Debería escuchar tus órdenes y, como tu autorización es 4, estará solo un nivel por debajo de la mía. ¿Justo debajo del tuyo, jefe? Roland asintió mientras Bernir quedaba desconcertado por el nivel de confianza que le brindaban. El quinto nivel era el más alto y solo él podía acceder a él. Bernir, con su autorización de cuarto nivel, tenía acceso a muchos terrenos pero no era el segundo al mando. Elodía, su esposa, era la siguiente en la fila y si alguna vez le sucediera algo a Roland, automáticamente se le daría total autoridad sobre todo. Sin embargo, esto fue un duro golpe para Bernir, cuyos ojos se abrieron con sorpresa. Gracias, jefe. No te decepcionaré. Sé que no lo harás, Bernir, pero no creo que esta autorización te brinde mucho, al menos no hasta que este espíritu esté completamente integrado en el taller. Roland volvió a centrar su atención en Sebastián, el espíritu de la torre recién despertado. Una vez completada la configuración inicial, llegó el momento de probar algunas de las funcionalidades más avanzadas. Esta construcción no tenía acceso a ninguna parte funcional de este lugar ni podía controlar a ninguno de los golems. Por el momento, se le concedería acceso a la puerta de teletransportación y se le conectaría con el instituto. Sebastián necesitaba pasar por muchas pruebas antes de poder tener acceso a todo. Sebastián, inicia una verificación de diagnóstico de todos los sistemas conectados e informa cualquier anomalía. Iniciando verificación de diagnóstico. Espere, maestro. El orbe de luz, ahora conocido como Sebastián, comenzó a latir rítmicamente. Roland observó las pantallas mientras líneas de escritura rúnica y datos pasaban, la interfaz gráfica avanzada proporcionaba una vista clara del estado del sistema.
Fue una exhibición fascinante de tecnología mágica en funcionamiento y algo de lo que Roland estaba orgulloso. Todo va bien hasta ahora. Mientras Sebastián realiza la verificación de diagnóstico, ¿por qué no trabajamos en la puerta? Sí, jefe. Bernir asintió y los dos comenzaron la asamblea. Al igual que antes, Roland había ordenado a los enanos de la Unión que ensamblaran las piezas de antemano. Tener una empresa en pleno funcionamiento llena de herreros era bastante útil y, gracias a su condición de caballero comandante, necesitaban priorizar sus órdenes sobre las demás. Se alejaron del centro del taller, donde se alojaba el cerebro de Sebastián. La puerta estaría cerca, en una cámara separada más pequeña por ahora. Roland planeó expandir la escala de toda esta herrería mágica subterránea más adelante. Una vez que Sebastián estuviera en pleno funcionamiento, sería posible utilizar golems de construcción especializados para encargarse del trabajo de los artesanos de la ciudad. Roland se mostró cauteloso a la hora de revelar a nadie el conocimiento del diseño de esta zona subterránea. Al no mostrárselo a ningún extraño, minimizó la amenaza potencial. Empecemos por la base. Asegúrate de que esté alineado correctamente, Bernir. No queremos contratiempos durante la primera activación. Pronto, los dos estuvieron ocupados en el trabajo y la puerta rápidamente tomó forma. Roland estaba extasiado por el ritmo al que avanzaban. La parte más difícil de la construcción ya se había completado. La puerta de teletransportación no era más que otra máquina rúnica que funcionaba como cualquier otra y no plantearía ningún problema en el futuro. El verdadero desafío sería conseguir que Sebastián lo manejara, pero considerando la velocidad que mostraba, las cosas estaban progresando bien. Maestro, completé la verificación de diagnóstico. Oh. Roland se sorprendió ante la llegada de la esfera brillante a la cámara lateral. Eso fue rápido, Sebastián. ¿Se detectó alguna anomalía? Negativo, maestro. Todos los sistemas funcionan dentro de los parámetros normales. Buen trabajo, Sebastián. Estén atentos para recibir más instrucciones. Con eso, Sebastián permaneció en la esquina de la cámara, esperando la siguiente orden de Roland. Roland sintió una sensación de satisfacción por la eficiencia de su espíritu artificial. Parecía que tendría algo de tiempo extra libre. Si todo avanza tan rápido, es posible que pueda crear el Runemark segundo o al menos hacer un Runemark primero más avanzado. Capítulo 470, Espías. Ark. Uk. No. Eso no suena como un duende o un hobgoblin. Roland, junto con una criada que tenía orejas de gato de color naranja, caminaron por un pasillo oscuro. A lo lejos, pudo escuchar gritos extraños que indicaban que alguien estaba muy angustiado. La mujer a su lado sabía claramente lo que estaba pasando, pero no parecía perturbada por los gritos. Los gritos se hicieron más fuertes a medida que avanzaban y, finalmente, la criada, Mary, habló. Desde su regreso, hemos notado un aumento de individuos sospechosos. ¿Individuos sospechosos? Podrían ser de gremios de información o tal vez. Mary se detuvo en el momento en que él preguntó sobre el origen de los gritos y, para su sorpresa, sacó algo. Ella se lo tendió y, a primera vista, no parecía más que una simple pulsera. Era mayormente negro con una insignia de pájaro que parecía un cuervo. Sin embargo, para Roland, esto era más que un simple brazalete, ya que pudo identificarlo instantáneamente como un objeto mágico. Esto tiene un encantamiento de ocultación bastante fuerte, cualquiera que lo use tendría su verdadero estado oculto. Roland tomó el brazalete de manos de Mary y lo inspeccionó de cerca. Entrecerró los ojos al detectar el sutil pero sofisticado encantamiento de ocultación. Había varias capas de runas ocultas que incluso desafiarían a los poseedores de la clase de nivel 3. Se necesitaría un experto del nivel de Arión para siquiera ver un problema, y la mayoría de los demás necesitarían examinarlo directa y de cerca para notar algo inusual. Un encantamiento rúnico así no es fácil de conseguir. Quien los use tiene acceso a algunos recursos importantes. Mary asintió y respondió rápidamente mientras los dos caminaban hacia los gemidos. Estos individuos han estado merodeando por Albrook y les encontramos estos brazaletes. Los gritos que escuchas ahora son de uno de los que capturamos. Las intrincadas runas de ocultación del brazalete indicaban un alto nivel de artesanía y conocimiento. Algo como esto no era barato y estaba mucho más allá de lo que un ladrón o espía común podría poseer. Esto sugería que detrás de esto había un grupo bien respaldado. Varios grupos podrían ser responsables, pero Roland sospechaba de alguien cercano. Teniendo en cuenta que acababa de provocar una escena en el territorio de otro noble, su suposición probablemente era correcta.
¿Sabemos algo sobre su identidad y objetivos? Aún no. El interrogatorio continúa, pero mantienen la boca cerrada. Sean quienes sean, han sido entrenados para resistirse a los interrogatorios. Por suerte conocemos un grupo que utiliza el cuervo como tarjeta de visita. Déjame adivinar, Theodore. María asintió. Ah, ¿estás familiarizado con The Ravens? No exactamente, escuché algunos rumores aquí y allá, pero nada demasiado específico. Mary asintió de nuevo y continuaron adelante sin que ella entrara en muchos detalles sobre estos supuestos cuervos. A Roland se le había dado toda la información que poseía Arthur y también había utilizado gremios de información a través del gremio de ladrones. Esta organización era similar a lo que se estaban convirtiendo las doncellas de María, los ojos y oídos de los nobles. Esto no era nada nuevo. En cierto sentido, los nobles debían establecer su propia red de espionaje si alguna vez querían lograr algo sustancial. La persona que había sido atrapada probablemente estaba aquí para investigar al extraño mago que había rescatado a algunos esclavos. Había causado un gran escándalo en Aldbourne, que expuso el estado de su ejército. Ahora que se presentaban como una amenaza adecuada, sus enemigos probablemente estaban tratando de recopilar tanta información como pudieran. Si bien el duque Valeriano desaprobaba cualquier intento de asesinato entre nobles, probablemente lo dejaría pasar si no hubiera pruebas del hecho. Por esta razón, Mary se estaba tomando muy en serio esta situación, y los gritos del desconocido eran prueba de su gravedad. Probablemente poseía información valiosa que podría ayudarla a proteger mejor a Arthur, pero extraer algo de él probablemente resultaría un desafío. Probablemente estén tratando de determinar el alcance de las fuerzas de Arthur. ¿Crees que apuntan a algo más? Quizás simplemente nos estén poniendo a prueba o intentando provocar una respuesta. ¿Pruebas? Veo. Roland asintió, encontrando sentido en la evaluación de Mary. El hombre que habían capturado podría haber sido un señuelo colocado por Theodore y su grupo. Una vez que enviaran sus propios espías y agentes, los capturaría para extraer información. Era una táctica utilizada ocasionalmente, donde los espías enviados para ser capturados a menudo carecían de información valiosa. A medida que se acercaban a la celda, se hacía cada vez más evidente que este individuo no iba a divulgar ningún secreto fácilmente. Ark. Oh, agáchate. Una voz familiar lo llamó desde el interior de la celda y al instante conjuró un escudo de maná. Llegó justo a tiempo para interceptar el chorro de sangre que se precipitaba hacia ellos. La sangre salpicó contra la barrera, revelando dentro de la celda la mitad inferior del cuerpo de un hombre cayendo hacia adelante. Parecía que el prisionero había implosionado desde dentro, probablemente provocado por una salvaguardia mágica para impedirle revelar cualquier información crítica. Los dos quedaron en shock al presenciar las espantosas consecuencias de la muerte del prisionero. La parte inferior del cuerpo del hombre yacía inerte contra el suelo de la celda, la sangre goteaba en una exhibición macabra. La propia celda ahora estaba salpicada de carmesí junto con la persona que estaba realizando el interrogatorio. Apesta. Gianna, la persona que se suponía que Roland se reuniría hoy para concluir su investigación sobre la prótesis, fue quien se llevó la peor parte de la explosión. En sus manos, podía ver una bandeja metálica que había usado para protegerse la cara de la sangrienta explosión. En el suelo había varios objetos afilados como cuchillos, tijeras y alicates, que probablemente estaban en la bandeja que ella había estado sosteniendo. Gianna, ¿estás bien? Mary se apresuró a ayudar a Gianna, pero la atención de Roland permaneció fijada en los restos del supuesto espía. Había oído hablar de contratos mágicos volátiles antes, pero esta situación superó todo lo que conocía. La comparación más cercana que pudo hacer fue con los gusanos abisales parásitos que previamente se implantaban en las personas. Sus sentidos de maná confirmaron sus sospechas. En lugar de maná normal, detectó maleficios malditos que impregnaban el área. Estoy seguro de que el duque no aprobaría la magia maldita, pero no es como si Arthur fuera capaz de atribuirle algo, ni siquiera con una grabación. Oh, caballero comandante. Ya estás aquí. Lo siento, dame algo de tiempo para refrescarme. La mujer no parecía muy conmocionada por toda la sangre y los trozos de materia que impregnaban el área. Roland empezaba a preguntarse de dónde venían estas doncellas. ¿Había alguna aldea escondida de sirvientas ninja donde se entrenaba a las jóvenes en las formas del asesinato y el espionaje? Está bien, tómate tu tiempo, solo estoy aquí para examinar los últimos especímenes y cómo reaccionaron al esfuerzo del trasplante, respondió mientras se volvía hacia Mary que estaba examinando los restos.
Esto parece un gusano explosivo. ¿Gusano explosivo? Roland preguntó mientras muchos pinchaban algo que parecía una pata de algún tipo de insecto. Son utilizados por brujos o brujos y pueden implantarse en el cuerpo de las personas. Es una práctica bastante común en los gremios de asesinos. Ya veo, supongo que una vez que el host intenta revelar información restringida, se activa el gusano. Oh, ¿has oído hablar de ellos? Este no en particular, pero he oído hablar de otros similares. No se suponía que fueran tan llamativos. Parece como si Theodore estuviera intentando enviarnos un mensaje. Eso podría ser cierto, pero también podría ser una advertencia dirigida a los otros cuervos. El fracaso no se acepta, Mary asintió mientras los dos intentaban evaluar la situación. O Theodore estaba tratando de hacer una entrada llamativa para advertir a Arthur sobre visitar más sus tierras, o era simplemente para recordar a los otros asesinos que morirían de manera miserable si fallaban como esta persona. Sin embargo, ahora necesitaban concentrarse en reforzar las defensas de su ciudad y aumentar las medidas de seguridad, lo que, en opinión de Roland, no sería tan difícil. Primero parásitos que controlan la mente y ahora gusanos explosivos. Roland miró los restos y realizó un examen con la ayuda de su armadura. Esperaba identificar a los gusanos por su patrón de maná, pero parecía haber desaparecido junto con su anfitrión. Su equipo estaba en sintonía con los patrones de maná tanto de las personas como de los monstruos. En teoría, sería posible construir un dispositivo de detección para estos pequeños seres, pero existirían algunas limitaciones. ¿Podrías prestarme esto por ahora? ¿El brazalete? Sí, si puedo estudiarlo, debería poder identificar otros similares dentro de la ciudad. En lugar de centrarse en el pequeño monstruo, cambió su objetivo. Estos gusanos eran pequeños y su firma de maná sería extremadamente difícil de detectar una vez dentro de un cuerpo humano. Lo mismo ocurrió con los gusanos abisales, que solo fueron detectados debido a su reacción adversa al maná sagrado. Por otro lado, el brazalete era un artefacto rúnico, algo en lo que se especializaba. No le llevaría mucho tiempo desenterrar todas sus complejidades. Al igual que el culto abisal, era probable que el creador de runas que creaba estos brazaletes estuviera simplemente copiando diseños, lo que los haría más fáciles de descifrar. ¿Qué tal los gusanos explosivos? Podría intentar investigarlo, pero no puedo prometer nada. Probablemente requerirá que el objetivo esté bastante cerca, tal vez incluso en contacto directo con la piel o más. Está bien. Simplemente los reubicaremos en una habitación privada para un examen más exhaustivo si alguien actúa de manera sospechosa. Mary asintió seriamente y Roland le devolvió el gesto. Era responsable de controlar el sistema de seguimiento de la ciudad. Con Sebastián ahora operativo, su plan era eventualmente delegar esta tarea al espíritu de la torre. Sebastián tenía un amplio poder de procesamiento y probablemente eventualmente podría escanear toda la ciudad en busca de anomalías. Cubrir toda el área sería improbable, pero establecer puntos de control críticos era factible. Si pudieran conseguir que los espías pasaran por estos puntos de control sin darse cuenta de que están siendo escaneados, sería suficiente. Disculpe caballero comandante, no lo esperaba tan pronto, ¿dónde estábamos ahora? Ah, sí, los duendes. Una vez que se resolvió el problema con el infiltrado enemigo, Gianna regresó con un uniforme de sirvienta nuevo. Esta zona subterránea se estaba volviendo parecida a la mazmorra de un noble peculiar, lo que Roland encontró irónico. Arthur parecía ser alguien que no abrazaba por completo las tradiciones nobles, pero cualquier aristócrata respetable mantenía una de estas guaridas ocultas. En este caso, ya se estaban realizando pruebas sospechosas con monstruos y se tenía a personas como rehenes sin el conocimiento de la ciudad, lo que dejaba a Roland sin saber cómo sentirse. ¿Cómo se desempeñan los sujetos de prueba? ¿Los duendes siguen actuando igual? Bueno, sí. No parece que les gusten sus nuevas extremidades y eventualmente simplemente las muerden, pero los hobgoblins son un poco más inteligentes. Roland se asomó a una de las celdas de detención donde se encontraban varios duendes verdes normales. Se les habían equipado brazos golémicos de repuesto, que ahora estaban tirados al suelo con la carne a la que estaban unidos mordida. Los pequeños monstruos verdes parecían no estar dispuestos a aceptar las extremidades artificiales como propias. A pesar del fracaso, estos datos fueron valiosos. Le permitió examinar que también se integraban los brazos con los monstruos. El hecho de que necesitaran usar los dientes para extirpar las extremidades insinuaba un aspecto prometedor del experimento. Pasando a otra celda, Roland conoció el espécimen del hobgoblin.
Este estaba tratando activamente de usar su mano mágica, que había estado en sintonía con su patrón de maná espiritual. El proceso fue relativamente sencillo, pero a pesar de estar en sintonía, el brazo estaba bastante nervioso. Esto se debió a su funcionalidad limitada, ya que el brazo original del Hobgoblin tenía estadísticas y capacidades superiores. El brazo mágico claramente se quedó atrás de las intenciones del duende, lo que resultó en retrasos notables. Una vez que se produjo este retraso, la señal se interrumpió y resultó en una salida de movimiento defectuosa. Este parece prometedor, guíalo a la cámara de pruebas, lo esperaré allí. Como desee, comandante. El brazo de reemplazo del monstruo parecía prometedor y Roland decidió que estaba listo para una última prueba. Esta prueba se realizaría en una cámara pequeña con paredes resistentes y dos entradas. Roland entró por una entrada mientras que el duende fue empujado por la otra. Al instante, el monstruo identificó a Roland como un enemigo y cargó hacia él con su nuevo brazo metálico levantado. El duende agitó su brazo hacia él y Roland rápidamente esquivó el gran golpe hacia un lado. Su intención no era derrotar al Hobgoblin, sino simplemente observar cómo usaba su nueva mano en combate. El monstruo no mostró inhibiciones ni instintos para proteger la extremidad artificial, proporcionando a Roland los datos que necesitaba. Roland observó de cerca, notando cómo el brazo respondía a las órdenes del Hobgoblin. A pesar del nerviosismo inicial, los movimientos del brazo gradualmente se volvieron más suaves a medida que el Hobgoblin se acostumbraba a controlarlo. Finalmente, el nerviosismo comenzó a disminuir como si el monstruo se adaptara a la salida más lenta. ¿Se está adaptando el alma a la extremidad o es el instinto natural del monstruo? Al igual que los demás, poco a poco se va adaptando. Continuó registrando los movimientos del duende y las fluctuaciones mágicas alrededor del brazo a medida que avanzaba la prueba. Finalmente, Roland arrojó una espada corta de hierro al duende. El monstruo rápidamente agarró el arma con su mano orgánica y activó una de sus habilidades, mejorando el poder de sus golpes. Esto iba en contra de su plan, y después de esquivar algunos ataques, Roland apuntó con el dedo para producir una fina llama de energía. El enfurecido Hobgoblin continuó atacando, pero esta delgada llama atravesó su brazo orgánico. La extremidad cayó al suelo y las llamas mágicas cauterizaron instantáneamente las heridas para evitar que el monstruo se desangrara. Ahora que solo le quedaba su prótesis, Roland esperó pacientemente a que atacara nuevamente. El monstruo no se veía bien, pero agarró la hoja de hierro con su brazo metálico y atacó a Roland una vez más. Roland mantuvo la calma, permitiendo que el monstruo lo atacara repetidamente. A veces esquivaba y otras interceptaba la espada con su propio brazo. A pesar de los esfuerzos del monstruo, carecía del poder para causarle ni siquiera un rasguño. Finalmente, Roland concluyó la prueba al darse cuenta de que había sido exitosa. Bien, esto será suficiente. Solo hizo falta un pequeño movimiento de su mano para enviar la cabeza del monstruo volando hacia un lado. El monstruo estaba muerto y se acercó a su cuerpo inmóvil para recuperar la prótesis para su posterior estudio. Con esto, tenía todo lo que necesitaba para completar el brazo de venir. Confirmé que es posible usar habilidades incluso con estas extremidades artificiales, el alma parece bastante adaptable como si fuera solo un molde al que darle forma. Después de una pausa momentánea, Roland se retiró de la cámara, dejando que la criada cuidara de los monstruos. Ahora libre de proceder, reflexionó sobre el notable descubrimiento de Rastix con este regente. El gnomo no solo había perfeccionado una poción que podía unir carne y metal, sino que también garantizaba que el proceso fuera reversible, restaurando la carne a su estado original después de la fusión. Una vez confirmado todo esto, Roland procedió con confianza al montaje del encaje de la prótesis. Una vez en su lugar, colocar el nuevo brazo y asegurarse de que funcione como el original sería sencillo. Con esta cantidad de adaptabilidad, el brazo de Bernir podría tener múltiples usos, no necesitaría ser solo un brazo sino una herramienta artefacto real. Mientras caminaba a casa para compartir la buena noticia con su asistente, Roland comenzó a contemplar las posibilidades de este nuevo invento. Restaurar el brazo significaba que podía configurarse para que coincidiera con el rendimiento natural del cuerpo de una persona, pero también podía ir más allá. Existía la posibilidad de instalar hechizos simples para tareas cotidianas, así como mejoras de combate. Dado que el accesorio para el brazo era la única adición permanente, las posibilidades parecían ilimitadas. Fabricar múltiples prótesis de brazos separados podría resultar costoso. Quizás sería mejor hacerlos más modulares.
Una placa interior que contenga varios tipos de hechizos podría eliminar la necesidad de reemplazar toda la mano. Esos dígitos del golem títere no son tan fáciles de recrear, pongamos la runa emisora en la palma o quizás en la parte superior de la mano. Mientras Roland se acercaba a su casa, reflexionó que con todo casi arreglado, era hora de completar este proyecto que tenía posibilidades futuras ilimitadas, no solo para aquellos que habían perdido sus extremidades, sino potencialmente también para muchos otros. Era algo que muy bien podría cambiar todo el reino o quizás el mundo. Capítulo 471, Mejor extremidad. Mi señor. Ingresar. Un hombre que vestía uniforme de mayordomo entró en la opulenta oficina de Theodore Valerian. La habitación estaba adornada con paneles de madera oscura y cortinas de color carmesí intenso que enmarcaban ventanas altas y estrechas. El aire estaba cargado con el aroma de libros viejos y cuero pulido. Theodore estaba sentado detrás de un gran escritorio de caoba, abarrotado de varios documentos y artefactos arcanos. El mayordomo se acercó lentamente al escritorio con pasos medidos, llevando una bandeja de plata con una carta solitaria sobre ella. «Reginald, ¿trajiste el informe?» «Sí, mi señor». Reginald asintió respetuosamente y presentó una carta sellada que descansaba sobre la bandeja. El sello tenía una insignia de un cuervo de color carmesí oscuro. Este sello era de naturaleza mágica y solo podía abrirse cuando Theodore acercaba su anillo, que tenía un pájaro a juego. Ambos artefactos mágicos comenzaron a destellar y la cera comenzó a derretirse. Una vez que la cera se disolvió, el noble examinó rápidamente la carta, con el ceño fruncido adornando su rostro. «Interesante». Theodore murmuró, dejó la carta y tamborileó pensativamente con los dedos sobre el escritorio. Miró a Reginald, que esperaba con la disciplinada paciencia de un criado experimentado. «¿Qué está planeando ese bastardo?» «Está empezando a convertirse en una espina en mi costado». El hombre siguió dando golpecitos con el dedo mientras reflexionaba sobre el asunto en cuestión. Su hermano había comenzado a ganar poder recientemente, pero no hasta el punto de convertirse en una amenaza válida. En opinión de Theodore, incluso Iván seguía siendo una amenaza mucho mayor que un bastardo advenedizo con una ciudad. Sin embargo, era mejor abordar los problemas antes de que tuvieran tiempo de enconarse y pudrirse. Sabía esta verdad, pero no podía actuar apresuradamente, ya que no se enfrentaba a un solo oponente. «Reginald, ¿qué sabemos sobre este llamado caballero comandante Wayland?» El mayordomo hizo una ligera reverencia. Su expresión no revelaba nada más que una tranquila eficiencia. «Debo disculparme, pero no se sabe mucho sobre este hombre. Hemos realizado una investigación exhaustiva de los antecedentes de este individuo, pero no parece que haya existido nadie con ese nombre». «¿Un nombre falso entonces?» «Eso es lo que podemos suponer, mi señor». Theodore entrecerró los ojos mientras consideraba las implicaciones. Un hombre con tanta experiencia y orígenes desconocidos podría convertirse en una amenaza, especialmente si estaba aliado con uno de sus hermanos. Es posible que solo sea una distracción, ¿podría ser Julius el que mueve los hilos? ¿O podría ser el hombre de otra persona? Los golpes en el escritorio se intensificaron mientras el noble reflexionaba sobre el asunto. La idea de que Arthur fuera capaz de manejar a un sirviente tan competente era descabellada. Era más probable que uno de sus otros 3 hermanos estuviera tratando de desviar su atención de otros asuntos. El hombre llamado Wayland probablemente fue contratado para levantar rápidamente a Albrook y obligarlo a relegar personal allí. Si esto era cierto, entonces intentar sobornar al hombre sería inútil. O bien tendrían que matarlo o evitar participar en este juego al que sus otros hermanos estaban tratando de jugar. El caballero comandante Wayland parece ser muy hábil en el combate mágico. Sus habilidades y clases son desconocidas, pero podemos suponer que es una profesión que involucra runas y artefactos, algo similar a un mago de runas es lo más probable. Sin embargo, no podemos descartar que tenga una clase especial poco común. Theodore se reclinó y continuó escuchando toda la información sobre el caballero comandante Wayland. Sabía mucho sobre los magos rúnicos y, considerando el aumento de artefactos rúnicos en Albrook, tenía sentido. Sin embargo, no tenían suficiente información y la aparición de un mago extraño en una de las ciudades fronterizas complicó aún más las cosas. No es suficiente. Mi señor. No hay suficiente información, pero no podemos seguir ignorando a este advenedizo. Enviaremos la tercera unidad de cuervos, la primera y la segunda seguirán con sus tareas. Quiero saber qué está haciendo ese hermano mío y quién está realmente detrás de esto.
Mi señor, la tercera unidad de cuervos se desplegará de inmediato. Reginald lo reconoció con una reverencia. Se dio la vuelta y se marchó rápidamente para transmitir las órdenes de Theodore. El sonido de la pesada puerta de madera al cerrarse detrás de él parecía hacer eco de los pensamientos de Theodore. Se reclinó en su silla, con los ojos fijos en la luz parpadeante de las velas que proyectaban sombras danzantes en la habitación. No podía permitirse el lujo de subestimar ninguna amenaza potencial, pero tampoco podía dejar que algo así lo distrajera. Era evidente que se trataba de una trampa creada por uno de sus otros hermanos y no podía dejarse caer en su trampa. Haría lo mínimo para contener este problema, pero seguiría centrándose en sus verdaderos oponentes. De vuelta en Albrook, Roland estaba dándole los toques finales al brazo protésico de Vernier. Su taller estaba repleto de ruido porque le habían añadido algo nuevo. El brazo protésico terminado yacía sobre un banco de trabajo de madera, brillando bajo la luz rúnica que colgaba del techo. El brazo tenía un brillo plateado y las intrincadas runas eran bastante visibles, pero se concentraban principalmente en la parte del antebrazo. ¿Hace calor aquí, jefe? No realmente. Relájate y siéntate. Comenzaremos el procedimiento pronto. Proclamó Roland y señaló una gran silla metálica con varias correas. Vernier estaba visiblemente nervioso, pero confiaba en la pericia de Roland. Dudó un momento, pero justo antes de decidirse, alguien le dio una palmada en la espalda. ¿Por qué estás perdiendo el tiempo, jovencito? Súbete a la silla. ¿No confías en mi genio? Vernier miró hacia el lugar de donde provenía el golpe y vio a un hombre más bajo y con una barba larga. Era Rastix el alquimista, que no llevaba mucho tiempo trabajando allí. Le habían dado acceso al taller subterráneo para ayudar con el procedimiento. Era este gnomo quien había creado el brebaje y le gustaba recordárselo constantemente a todo el mundo. Sí. Después de reír nerviosamente, Vernier finalmente se acercó a la silla. Anteriormente había usado una prótesis diferente, que se mantenía en su lugar mediante un arnés exterior. Este procedimiento fusionaría su carne con un marco metálico que mantendría el brazo en su lugar de forma segura. El procedimiento había sido probado en monstruos y él había estado presente durante la ronda inicial de pruebas. Sin embargo, a pesar de los datos prometedores, eso no cambiaba el hecho de que este era un territorio desconocido para todos ellos. Vernier sería la primera persona en someterse a él, y la falta de experiencia por parte de ellos era lo que lo ponía nervioso. Muy bien, Vernier, vamos a empezar pronto, ¿estás listo? Sí, hagámoslo, jefe. Está bien, bebe la poción y hagámoslo. Una vez que Vernier bebió un frasco y se sentó, Roland comenzó a sujetar su brazo en un marco previamente preparado. Esta parte cubriría por completo el muñón parcial del antebrazo. El brazo de Vernier necesitaba ser asegurado a un banco cercano al lado de la silla en la que estaba sentado. El procedimiento era delicado y cualquier movimiento podría alterar la alineación del marco de la prótesis. Una vez que estuvo asegurado tanto a la silla como al banco lateral, el proceso pudo continuar. Rastix. Estoy en ello. El gnomo alquimista no estaba allí solo para observar. También tenía un papel que desempeñar. Sobre el brazo asegurado, colgaba un crisol del tamaño de un balde que contenía el brebaje alquímico al que solo le faltaba un último ingrediente. Durante su investigación, descubrieron que este reactivo perdería la mayoría de sus propiedades adhesivas a las pocas horas de ser elaborado y, en los primeros minutos, sus efectos se magnificaron. Era mejor producirlo directamente durante la operación para obtener el mejor resultado posible. El armazón del brazo, que también contenía un molde para el adhesivo, se bajaba y, a través de agujas especialmente preparadas, este fluía hacia el interior del brazo de forma más completa. Era un proceso delicado, pero después de probarlo en múltiples hobgoblins y goblins, estaban seguros de que era seguro. Así, llegó el momento y pronto Rastix tiró de la palanca para bajar el crisol. La mezcla alquímica, que brillaba con un tenue resplandor plateado oscuro, comenzó a fluir por los delgados tubos hacia el molde que rodeaba el antebrazo parcial de Vernier. El gnomo ajustó el flujo con cuidado, asegurándose de que el adhesivo se extendiera uniformemente sin derrames ni fugas. Después de otro nivel que fue bajado por Roland, las agujas perforaron el brazo de Vernier. La poción tomada previamente actuó como un anestésico y no permitió que el dolor fluyera durante este procedimiento. Lento pero seguro. Rastix murmuró con satisfacción mientras se desarrollaba el proceso. Observó todo con regocijo mientras Roland analizaba meticulosamente cada paso.
Sus ojos agudos se centraron en la conexión entre el metal y la carne fusionada, asegurándose de que ninguno de los rastros rúnicos cruciales dentro del accesorio se viera comprometido. Fue un proceso lento, pero no se observaron fallas y, finalmente, se completó con éxito. Entonces, ¿cómo te sientes? Un poco entumecido. Roland comenzó a desatar a Bernir y su brazo del artilugio que había armado. El molde que cubría la manga del brazo ahora podía ser removido. Una vez retirado, reveló un accesorio plateado que se extendía hasta el codo. Sin embargo, el brazo aún no estaba completamente integrado, ya que todavía necesitaba ser insertado en el receptáculo de la prótesis recién creada. Una vez insertado, se activaría y se mantendría firmemente en su lugar mediante runas magnéticas además del soporte estructural existente. Intenta mover el codo primero, observa si sientes alguna molestia, la poción debería desaparecer pronto. Bernir flexionó el codo con cautela para comprobar el rango de movimiento. Al principio sintió una ligera rigidez, pero a medida que siguió moviéndose, la prótesis se mantuvo en su lugar y, finalmente, pudieron continuar con el proceso. Roland tomó el brazo protésico listo de la mesa cercana y lo mostró. Su brillo plateado indicaba que tenía una alta concentración de mitril. Me habría bastado con un boss de aleación normal, ¿no es esto demasiado? Tonterías, el mitril es resistente tanto al deterioro rúnico como a la luz. Si te preocupa que te lo roben, podemos sumergirlo en algún revestimiento más tarde. No escatimó en gastos en la prótesis rúnica, asegurándose de que fuera de la más alta calidad. Si bien el mitril rojo era conocido por su resistencia al fuego, optó por un tipo más regular que fuera uniforme en todos los aspectos para este brazo. No estaba destinado solo para la artesanía y era lo suficientemente resistente como para soportar el calor con el que Bernir solía trabajar. Pronto, se insertó y una vez que se activaron las runas, se mantuvo en su lugar bastante firme. Intenta activarlo con tu maná como cualquier otro dispositivo rúnico. Bernir concentró su maná en el brazo protésico, concentrándose en su intención de moverlo. Lentamente, los dedos se movieron, respondiendo a sus órdenes mentales. Continuó probando el movimiento de cada dedo, sintiendo la delicada precisión que permitían las intrincadas runas incrustadas en el brazo. Roland observó de cerca, anotando todo y asegurándose de que el maná espiritual fluyera sin problemas. Parece que está funcionando sin problemas. ¿Cómo se siente? ¿Esto es realmente un brazo falso? Bernir respondió, atónito. Podía ver la plétora de runas brillantes junto con los intrincados patrones sobre el antebrazo. Una vez que la poción pasó y recuperó la sensación del tacto, se produjo el verdadero shock. El reemplazo que le habían dado se sentía como si perteneciera a su propio cuerpo, mucho más que el otro brazo rúnico que había usado anteriormente. Esto es un poco de hormigueo y leve, pero puedo sentirlo de nuevo. Jefe, puedo sentir mis dedos. Felicitaciones, el uso de la prótesis anterior debe haber sintonizado tu maná espiritual con esta más rápido. Si no me equivoco, eventualmente deberías recuperar la sensibilidad total en el brazo con el tiempo. Tómatelo con calma por ahora, no intentes esforzarte demasiado. El proceso de integración continuará por un tiempo mientras tu cuerpo se acostumbra a la nueva extremidad. Probablemente continuarás sintiendo esta extraña sensación de hormigueo por un tiempo, pero debería desaparecer con el tiempo. Si no es así, tendremos que realizar algunas pruebas más. Bernir asintió con entusiasmo, con los ojos fijos en la maravilla que tenía ante sí. Flexionó los dedos de nuevo, maravillándose de la destreza y la capacidad de respuesta del brazo protésico. Gracias, jefe, esto supera mis expectativas. Ejem. Justo cuando Bernir estaba teniendo un momento con Roland, alguien los interrumpió aclarándose la garganta detrás de ellos. Una vez que miraron a Rastix que estaba allí, levantó la nariz, como si estuviera esperando algo. ¿No estás olvidando algo? Sí, gracias, señor Rastix, esto no hubiera sido posible sin su ayuda. Seguramente no lo haría. El gnomo empezó a reírse entre dientes, como si él fuera el principal motivo del éxito, mientras Bernir asentía torpemente. Roland, por otro lado, se centró en los datos recopilados, escuchando a su espíritu de la torre, Sebastián, que se comunicaba con él a través de su casco. Su IA tenía la tarea de analizar los datos y, tal vez en el futuro, replicar este proceso sin la participación directa de Roland. Ahora que la comprensión de Roland sobre la tecnología rúnica había llegado a este nivel, no sería descabellado que comenzara a automatizar algunos de los procesos que se había visto obligado a realizar manualmente.
Siempre que Sebastián tuviera los datos y una herramienta o un cuerpo golémico para controlar, probablemente podría recrear el mismo proceso. La parte difícil seguía siendo una forma de recrear el proceso de creación de runas que estaba bloqueado detrás de las habilidades, pero tenía una idea para abordarlo. Bernir, tómate el resto del día libre, cúbrete el brazo con esta manga por ahora hasta que podamos hacer algo mejor. A Bernir le entregaron un guante de cuero largo para cubrir la prótesis plateada. No necesitaba que lo vieran caminando con él por la ciudad. El guante no se ajustaba bien a la forma del cuerpo y necesitaba ajustarse en la parte superior del brazo, pero por ahora estaba bien. En el futuro, planeaba reemplazarlo con algo similar al traje Silvergrace que usaba como armadura. Sí, jefe, y gracias de nuevo. No hace falta que me agradezcas, una vez que termines de recuperarte tendrás mucho más trabajo por hacer. Roland se quitó el casco y mostró una gran sonrisa. Bernir se estremeció al verlo, dándose cuenta de que pronto tendría que aumentar su productividad. Finalmente, él y Rastik se marcharon, pero el gnomo siguió actuando con aire de suficiencia con respecto al nuevo invento. No quería arruinarle el humor al hombre ahora, pero tarde o temprano tendría que recordarle a Rastix el contenido de su contrato. El gnomo probablemente no estaría tan feliz cuando se diera cuenta de que los derechos de la prótesis y el adhesivo pertenecían a Roland. Al final ya pasó, solo espero que no haya ninguna complicación. El proceso es bastante sencillo, por lo que aplicarlo a otras personas sin mi ayuda es factible, lo que me deja una última cosa por decidir. Una vez que estuvo solo en su taller, Roland se dirigió a su sala de investigación privada. En un banco de trabajo a un lado, había numerosos brazos golemáticos, restos de sus pruebas e investigaciones iniciales. Algunos habían sido recuperados de goblins, mientras que otros nunca habían llegado a un sujeto vivo. Luego, en el otro lado había un artilugio de aspecto bastante extraño al que comenzó a acercarse. Dos brazos metálicos colgaban del soporte, conectados a algo que parecía un grueso anillo metálico. En el medio del anillo había un poste grueso, al que el anillo estaba conectado por 4 varillas metálicas. Estos brazos incluían tanto la zona del antebrazo como la del brazo superior, y cobraron vida cuando Roland se acercó. Una vez que se activó la extraña creación de extremidades, comenzó a imitar la postura de su creador. Cuando levantó uno de sus brazos, el brazo metálico también se movió hacia arriba. Si se dio la vuelta, el anillo se movió con sus movimientos. Después de un momento, envió algunos golpes hacia adelante y la máquina imitó sus movimientos casi a la misma velocidad. ¿Qué debo hacer con esta tecnología y qué tan grande puedo hacerla? No muy lejos de este aparato con brazos se encontraba una máquina rúnica recientemente reparada. Era el gran golem con arnés y manos con garras que Bernir había usado cuando aparecieron los cultistas abisales. Este golem también comenzó a imitar los movimientos de Roland e incluso podía avanzar al mismo ritmo que sus pasos. Con algo así, incluso un granjero podría empezar a matar monstruos. El golem fue desactivado y pronto pasó a un esquema. Allí había algunos dibujos detallados de armaduras y armamentos rúnicos. Todavía le quedaba una semana y tal vez había tiempo para realizar algunas mejoras.